Viridian. La guía verde por nubes, mi cabeza en el cielo no baja, capítulo 65. Berserker. Resumen. La lucha contra Endeavor. Y con eso, dejó volar la canica, golpeando a Endeavor de lleno en la nuca. El tiempo pareció ralentizarse cuando Endeavor giró lentamente, sus ojos verde azulado ardían casi tan brillantes como sus llamas, mientras la pura ira de un berserker brillaba a través de ellos. Izuku trató de evitar que su voz se rompiera, pero no tuvo éxito del todo cuando gritó. Escuché que me estaban buscando. Buena suerte. Izuku giró sobre sus talones cuando Endeavor rugió detrás de él. Hizo una mueca por el calor mientras subía a la escalera de incendios más cercana y comenzaba a correr por los tejados, evitando los edificios que estaban demasiado quemados para soportar su peso. Hizo todo lo que pudo mientras se mantenía en las áreas evacuadas, su objetivo era mantenerse fuera del alcance de Endeavor mientras se alejaba con el héroe. Los héroes con los que había estado luchando lo ayudaron a reducir la velocidad significativamente, por lo que Izuku estaba agradecido, pero todavía parecía que no había tiempo para cuando llegaron al distrito de almacenes. Necesitaba un edificio que retuviera el calor. La madera se quemaría demasiado rápido, por lo que obviamente estaba descartado, pero, allí. Izuku vio un almacén vacío que parecía ser en su mayoría de hormigón y tenía un techo de metal que, en teoría, debería reflejar el calor hacia Endeavor una vez que estuviera dentro. Le devolvió la sonrisa descaradamente a Endeavor y se aseguró de que el héroe lo viera correr adentro, luego respiró hondo. Probablemente tenía 1 minuto y medio hasta que Endeavor llegara, tal vez un poco más si los héroes podían distraerlo. Había algunos ventiladores de grado industrial en el piso e Izuku se apresuró a encenderlos. Enfriarían un poco el edificio, pero el mayor flujo de aire haría que las llamas de Endeavor ardieran más y lo ayudarían a sobrecalentarse mucho más rápido. Tan pronto como todos los ventiladores estuvieron encendidos, su siguiente prioridad fue sabotear el sistema de extinción de incendios. Arruinaría su plan si los rociadores se apagaran en medio de la pelea. Encontró las oficinas y miró a su alrededor, encontrando el sistema de supresión de incendios justo cuando Endeavor derribó la puerta. Izuku entró en pánico y agarró su cuchillo, cortando los cables que creía que conectaban el sistema contra incendios con el tablero de control y esperaba que fuera suficiente. Afortunadamente, ninguna alarma se disparó y, sin duda, el Endeavor ya estaba lo suficientemente caliente como para activarlas si iba a hacerlo, por lo que estaban a salvo, por ahora. ¿Dónde, mocoso? Izuku contuvo la respiración mientras Endeavor gruñía amenazas. Su plan iba según lo planeado hasta ahora, pero esto era todo lo que había pensado. ¿Qué estás pensando? Izuku se estremeció y agarró sus pipas cuando escuchó un áspero susurro detrás de él. Se dio la vuelta y se encogió cuando vio que Present Mig lo miraba con exasperación. Sé que Shou dijo que eras suicida, pero en serio, niño. Pensé que te había dicho que te mantuvieras alejado de esto. ¿Tú? Izuku negó con la cabeza, eso no era importante, no tuve elección. Iba a seguir persiguiendo a los civiles hasta que me encontrara. El micrófono presente frunció el ceño. Realmente desearía poder negar eso, chico. Estábamos tratando de convencerlo de que no estabas allí, pero obviamente no lo estaba comprando. Sí, los berserkers pueden tener una sola mente. Izuku asintió. ¿Tenías un plan además del autosacrificio? Present Mig suspiró. ¿Sí? Izuku espetó. Así un poco. La principal debilidad de Endeavor es el sobrecalentamiento y la fábrica de villanos ha hecho que su peculiaridad sea exponencialmente más poderosa, lo que también hace que su debilidad sea más poderosa. No ha estado desaparecido el tiempo suficiente para que la fábrica de villanos pueda reforzar adecuadamente su cuerpo contra el aumento del calor, así que... Entonces hacemos que produzca llamas hasta que se desmaye. Micrófono presente confirmado. ¿Cómo evitamos que nos desmayemos antes que él? Izuku hizo una mueca, no había llegado tan lejos todavía. Podemos usar las puertas. Izuku saltó de nuevo ante otra voz, ¿cómo es que me siguen encontrando? He estado mejorando en el sigilo. Estás empapado, chico. Ingenium sonaba como si estuviera sonriendo bajo su casco. Estás goteando agua por todas partes. Es literalmente un sendero que te lleva a ti.
Lo que significa que Endeavor no se ha dado cuenta, porque no le importa la conciencia situacional. Izuku suspiró aliviado. Bueno. Entonces, ¿puertas? Si entramos y salimos lo suficientemente rápido, podemos evitar quemarnos y usar el aire fresco del exterior para recuperarnos y protegernos, todo mientras confundimos Endeavor y lo encerramos en un hotboxing. Ingenio dijo con calma. Ese era tu plan, ¿verdad? Más o menos, dijo Izuku, de repente mucho más inseguro ahora que su plan tenía que involucrar a otras personas. Ingenio. Endeavor se está aburriendo buscando al justiciero. Uno de los compañeros de Endeavor se deslizó en la habitación y se congeló cuando vio a Izuku. Ahí está. Oye. Gracias, rastreador. Ingenium sacudió los brazos. Bueno, si vamos a hacer esto, hagámoslo. Izuku asintió y estaba a punto de salir corriendo cuando Present Mig lo detuvo. Espera hasta que todos estén en posición, luego vete. Esperar. Izuku buscó en su cinturón de herramientas y agarró tantas canicas como pudo y las empujó a las manos de Crawler. Dáselos a tantos héroes como puedas. Podemos lanzarlos para confundirlo, ya que no podrá determinar con precisión cuando soy yo quien los lanza contra los héroes. Crawler sonrió torcidamente y miró a Ingenium, niño inteligente. Izuku se sonrojó cuando los héroes se alejaron a toda velocidad, dejándolo solo con Present Mig. Así que ese era el Crawler, el héroe que Eraser había dicho que se volvió legítimo después de comenzar como vigilante. Sería genial, pero, Crawler tenía una peculiaridad. No tenía ningún sentido pensar en algo que era imposible de todos modos, especialmente cuando necesitaba concentrarse en mantenerse con vida. Todos los que están aquí están en posición. Presente Mig susurró. Sabes que no tienes que hacer esto, ¿verdad, chico? Puedes irte ahora y podemos manejar esta pelea. Si esta no fuera la forma más efectiva, ya me habrías arrastrado. Señaló Izuku. Mientras sepa que estoy aquí, se quedará justo donde lo queremos. Incluso sin las modificaciones de Berserker, sería casi imposible derribarlo, pero con ellas, necesitamos todas las ventajas que podamos obtener. Y aquí estaba yo pensando que acabas de tener Eraser envuelto alrededor de tu dedo, murmuró Present Mig. Pero no, tienes que ser todo lógico como él. No es de extrañar que le gustes al hombre. Los ojos de Izuku se abrieron, pero no tuvo la oportunidad de pensar en una respuesta antes de que Mig asintiera con la cabeza. Ve. Izuku asintió con determinación y respiró hondo, luego salió corriendo al almacén principal. Oye. Eres realmente malo para las escondidas. El chico gruñó Endeavor y comenzó a caminar hacia él. Me arruinó. Izuku miró detrás de él. Yo. Realmente no creo que sea realmente capaz de eso. Notó el cambio en la postura de Endeavor una fracción de segundo antes de que las llamas salieran disparadas de sus manos. Esquivó rodando y aprovechó el breve momento para esconderse detrás de uno de los fanáticos. Miró a su lado y notó que todas las puertas se habían abierto y había una variedad de héroes esperando en cada una. Desde su escondite, Izuku observó cómo Crawler le dedicó una sonrisa arrogante y arrojó una de las canicas que Izuku le había dado a Endeavor antes de salir corriendo. Se movió bastante rápido, por lo que no podía estar seguro, pero por la forma en que Endeavor tropezó, Crawler también había recibido algunos disparos con algún tipo de ataque con balas de aire. Tuvo que recordarse a sí mismo en la fuerza varias veces que no estaba allí para fanboy mientras observaba a cada uno de los héroes y compinches presentes turnarse para dispararle a Endeavor. Cada vez que Izuku notaba que Endeavor comenzaba a inquietarse y pensaba que Viridian se había ido, levantaba el pulgar hacia el héroe más cercano y corría lo más rápido que podía. Tenía que tener cuidado de mantener la distancia y vigilar sus pies, porque a diferencia de la mayoría de los compinches de Ingenium, no tenía una peculiaridad de velocidad y, a diferencia de los otros héroes que estaban ayudando, no tenía una peculiaridad que pudiera bloquear la habilidad de Endeavor. Fuego, pero en su mayoría logró no quemarse. Cada vez que atravesaba una de las puertas después de pasar corriendo, lo recibían con sonrisas y palmadas en la espalda para hacerle saber que había sobrevivido y que había hecho un buen trabajo. Divertida.
Acababa de terminar una de sus carreras de cebo cuando escuchó a alguien detrás de él gritar su nombre de justiciero de forma poco natural. Lentamente se giró para ver a Amplificador, quien parecía extremadamente enojado y más que un poco preocupado. Izuku le dio una sonrisa culpable. Hola Amplificador. Eraser te dijo específicamente que corrieras en la dirección opuesta. El amplificador sonaba tan hecho. Te dijo que corrieras en dirección contraria y ¿qué hiciste? No es así. Izuku insistió. Tengo respaldo esta vez. Amplificador parecía escéptico, pero se detuvo cuando Present Mic se le acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. Vamos, Amplificador. Dijo Mick. Deja al niño por un minuto, en realidad tenía un plan bastante bueno. Solo porque sea inteligente no significa que no sea un idiota. Amplificador argumentó. Pero Eraser está en camino. Estaba siguiendo una pista en otra ciudad, pero debería estar de vuelta aquí. No. Izuku gritó, haciendo saltar Amplificador. Lo siento, es solo que, en realidad estamos usando su peculiaridad como arma. Si Eraser borra su peculiaridad, en realidad podría retrasarnos, por extraño que parezca. En realidad es bastante brillante. Micrófono presente añadido. Y está funcionando. Ver por ti mismo. Cuando llegaron a la puerta, Endeavor ya estaba comenzando a mostrar los efectos de la pelea. Hacía un calor abrasador dentro del almacén y era doloroso estar dentro solo por el tiempo que les llevó correr a una de las otras puertas, pero los héroes estaban descansando para refrescarse entre cada ataque. Endeavor no lo fue. Su rostro estaba rojo y partes de su piel comenzaban a ponerse anaranjadas y agrietarse de una manera que parecía un leño en una chimenea y sus llamas ardían tan calientes que partes de su uniforme, que tenía más que suficiente resistencia al calor para soportar su temperatura natural. Peculiaridad, se había quemado. En algún momento, Endeavor pareció darse cuenta de que estaban jugando con él, pero debido a que ya se estaba sobrecalentando, no pudo moverse lo suficientemente rápido para sacarlo del edificio antes de que llegara el siguiente atacante. Estamos, Izuku se encogió de hombros torpemente. Estamos esperando a que se desmaye. Amplificador levantó una ceja hacia él, ¿en serio? ¿Ese es tu gran plan? ¿Esperar a que se desmaye? Cada peculiaridad tiene una debilidad. Izuku dijo. Si puedes explotar esa debilidad, tienes una oportunidad de ganar. Lamento interrumpir lo que parece ser una conversación maravillosamente sincera. Ingenium corrió hacia ellos, pero Endeavor se dio cuenta de que Viridian no ha aparecido en mucho tiempo y está tratando de irse, lo que significa que estás despierto, chico. Izuku asintió con determinación y saludó con la mano, vuelve pronto. Agarró su onda y las pocas canicas que aún le quedaban y corrió hacia el almacén en llamas. Oye, Endeavor. ¿Me extrañaste? Endeavor emitió una especie de grito gutural e Izuku no pudo evitar notar que se había vuelto cada vez menos, coherente en el transcurso de la pelea. Sin embargo, ese pensamiento fue apartado de su mente cuando las llamas de Endeavor se volvieron azules y comenzó a correr hacia Izuku con más velocidad de la que creía que el hombre era capaz de hacer con su temperatura actual. Los ojos de Izuku se abrieron y luchó por recuperar el equilibrio mientras cambiaba rápidamente de dirección. No. Podía sentir el calor abrasador detrás de él y se dio cuenta de que en algún momento durante la pelea, se había secado por completo debido al remojo que Backdraft le había dado antes, lo que significaba que incluso esa escasa protección se había ido. Matar. Las palabras que salían de la boca de Endeavor eran apenas inteligibles en este punto, pero fueron suficientes para enviarle un escalofrío a pesar del calor. Venganza. De repente, Izuku fue arrastrado a la fuerza por sus pies. Te tengo un hijo. Crawler arrojó a Izuku sobre su espalda y dio vueltas por la habitación mientras Endeavor terminaba de perseguirlo. Así que supongo que esos blogs que suponen que tienes una peculiaridad de velocidad están equivocados, ¿eh? Izuku no respondió, simplemente se aferró con más fuerza al disfraz de héroe de Crawler mientras Endeavor iba más allá de lo que quedaba de sus límites en un intento final de matar a Izuku. Tal vez debería haber dejado su lucha a los verdaderos héroes. Habría sido mucho más difícil y peligroso, pero tal vez. Sacudió la cabeza contra la espalda de Crawler.
No, tenía que estar aquí, pero había trabajado con los héroes y dependía de ellos para ayudar a mantener a todos a salvo. No se había marchado solo. No debería ser mucho más largo. Izuku dijo en voz alta. Ya se ve peor que los otros berserkers antes de que los atraparan. Eso era cierto. Las extrañas venas de fuego que habían aparecido antes en el rostro de Endeavor ahora se habían extendido por cada parche visible de piel. Casi parecía que era una pieza de cerámica que estaba a punto de explotar en el horno, aunque Izuku sabía que probablemente no era la mejor metáfora para usar. Debe tener mucho dolor, por lo que Izuku estaba honestamente asombrado de cómo todavía no solo estaba de pie, sino que todavía luchaba activamente. Tanto él como el Crawler hicieron una mueca cuando el calor aumentó otro punto e Izuku supo que probablemente estaba sudando a través de su sudadera en este punto, lo cual era vergonzoso. Esperaba que a Crawler no le importara demasiado. Tal vez deberíamos salir de aquí. Sí. La voz de Crawler sonó seca, pero aún estaban lo suficientemente cerca del suelo como para evitar lo peor del humo, que comenzaba a espesarse. No había demasiado que fuera inflamable en el almacén, pero los últimos ataques desesperados de Endeavor fueron suficientes para encontrar cualquier cosa que posiblemente pudiera quemarse y prenderle fuego. Agárrate fuerte, chico, no creo que nos deje pasar por las puertas. Izuku levantó la cabeza para mirar a su alrededor y, efectivamente, todas las puertas habían sido bloqueadas por un muro de llamas de Endeavor mientras usaba todo el poder que le quedaba para evitar que Izuku se escapara de nuevo, pero, estos muros son de concreto. No podemos abrirnos paso. Para su sorpresa, el reptador se rió. Niño, ¿nunca has escuchado la frase cuando una puerta se cierra, abre una ventana? Los ojos de Izuku se abrieron y frenéticamente trabó sus piernas en su lugar lo mejor que pudo y usó su onda para romper una de las ventanas que se alineaban en el borde superior del almacén. Se hizo añicos con un estrépito. Izuku se movió para agarrarse con fuerza a la espalda de Crawler nuevamente. ¿Serás capaz de alcanzar eso? ¿Quién te crees que soy? Crawler se rió y luego se lanzó al aire. Izuku había estado esperando que se deslizara hacia la pared y luego usara su peculiaridad para deslizarse hacia arriba, pero para su sorpresa, Crawler en realidad dio un paso por el aire y luego comenzó a aferrarse a la pared. Recibieron algunos rasguños cuando se colaron por la ventana, pero Izuku honestamente pensó que tenían el momento perfecto, considerando que ni siquiera habían bajado por completo al otro lado de la pared cuando las llamas azules brotaron de cada abertura del edificio, soplando las ventanas restantes y obligando a todos los héroes a rodear las puertas para esquivar para cubrirse y evitar quemarse. Sin embargo, tan rápido como las llamas habían estallado, desaparecieron. El edificio en sí todavía estaba en llamas, por supuesto, pero parecía que Endeavor finalmente se había desmayado. Aterrizaron de manera segura en el suelo y Crawler se enderezó, lo que Izuku pensó que probablemente era su señal para soltarlos y sus dedos simplemente cooperaban. A pesar del hecho de que el peligro había pasado, los músculos de Izuku seguían ejerciendo un agarre mortal sobre Crawler, quien se rió entre dientes al darse cuenta del problema. Está bien, chico, sobreviviste. Crawler ayudó a quitarle los brazos a Izuku. Lo hiciste bien. Le estás dando un buen nombre a los vigilantes en todas partes. Izuku tragó temblorosamente, sin procesar realmente el cumplido mientras se concentraba en hacer que sus piernas soportaran su peso. Eso honestamente había sido tan aterrador como la primera vez que conoció a Endeavor. Realmente esperaba que no se convirtieran en un hábito. Sin embargo, sus problemas no habían terminado. Izuku sintió un escalofrío en la columna y miró hacia arriba para ver a Eraserhead mirándolo. ¿Te das cuenta de que eres la razón por la que me estoy poniendo gris, verdad? Izuku se rió torpemente. Oh, Eraserhead. ¿Cuándo llegaste aquí? Literalmente llegué a tiempo para verte salir volando de un edificio segundos antes de que explotara. Eraserhead inexpresivo. Así que disculpe si estoy un poco enojado. Prometiste que correrías en la dirección opuesta, niña problemática. Yo, tengo que estar a la altura del apodo de alguna manera, ¿verdad? Izuku dijo nerviosamente. Pero, todavía tengo la intención de cumplir la promesa que te hice.
Izuku se centró en mantener su lenguaje corporal lo más natural posible mientras el hacer lo miraba con sospecha. «Oh, ¿en serio? ¿Y cómo es eso?» Bueno, Izuku señaló hacia el almacén en llamas, esperando que Eraser se volviera para mirar antes de hacer su movimiento. «Ahí es donde está Endeavor». Izuku luego lo reservó en la dirección opuesta. «Vuelve aquí, niño problemático». Izuku no pudo evitar una pequeña sonrisa cuando la risa de Present Mic, Amplifier, Ingenium y todos los demás héroes que habían venido a ayudar ahogaron los últimos restos de su terror y le dieron el empujón que necesitaba para desaparecer en las sombras. Se estaba volviendo bastante bueno en esto, ¿no? Capítulo 66. Involucrado. Resumen. El mundo avanza. Endeavor estaba muerto. Según los informes noticiosos, las drogas que habían encontrado en su sistema habían provocado un cortocircuito en los límites naturales de Endeavor y lo obligaron a ir más allá de ellos, que había quemado casi la mitad de su cuerpo hasta convertirlo en cenizas, un resultado que parecía funcionar. La familia, si el trágico final de su hijo mayor era un indicio. Davi habría encontrado todo deliciosamente irónico si no se hubiera sentido tan insensible. Su padre estaba muerto y él no había tenido nada que ver con eso. Se sintió robado. Sin embargo, Davi sabía que había más en la historia de lo que informaban las noticias. La mayoría de la gente parecía pensar que la caída de Endeavor fue un incidente aislado provocado por su propia arrogancia, lo que Davi podría haber tenido la tentación de creer si no hubiera escuchado esa conversación entre Eraser y Viridian. Era casi divertido hasta qué punto los medios estaban dispuestos a ceder para evitar que el público en general entrara en pánico. La historia decía que Endeavor, enojado por la publicidad negativa que había recibido después del desastre de Año Nuevo, había buscado drogas para mejorar su peculiaridad, para aumentar su poder y demostrar que todavía merecía el puesto número 2. Sin embargo, debe haber recibido un lote malo, porque las drogas que había tomado estaban cortadas con algo que causaba psicosis. Fue una buena historia que culpó a Endeavor en lugar de a la Comisión Hero o a la sociedad. Solo un ícaro más que voló demasiado cerca del sol y se quemó. Era una historia fácil de digerir para el público, por lo que probablemente la Comisión de Héroes no había hecho nada para negarla, asumiendo que no habían sido ellos los que habían inventado la historia de tapadera para empezar. Davi, sin embargo, no era el público en general. Sabía que su padre era demasiado orgulloso para haber buscado voluntariamente el gatillo, algo que su hermano había confirmado cuando Kacchan había hablado con él. Él mismo habría hecho esa parte, pero siempre existía la posibilidad de que sus hermanos lo reconocieran, y eso suponiendo que pudiera siquiera acercarse a él con lo incompletos que lo hacían lucir sus cicatrices. No, habría sido demasiado arriesgado, pero a pesar de sus sentimientos complicados sobre todo el asunto, era bueno saber que sus hermanos estaban bien y tener la confirmación de que, pasara lo que pasara, su padre había sido la víctima, no el perpetrador. De acuerdo con lo que Davi pudo encontrar, la fábrica de villanos había estado secuestrando personas durante años y, de hecho, realizando experimentos con ellos. Resultó que muchos de los villanos más poderosos que habían aparecido al azar solo para desaparecer o quedar atrapados de inmediato durante los últimos 5 años eran en realidad el resultado de estos experimentos, por lo que era lógico que la fábrica de villanos hubiera funcionado. Experimentos en Endeavor también, aunque lo que esos experimentos eran todavía era un misterio. Todos esos años tramando venganza, todo para que su victoria final fuera arrebatada por una organización en la sombra que ni siquiera sabía que existía. Su único consuelo era que su padre definitivamente había sufrido, no que eso fuera suficiente para evitar que Davi se obsesionara con encontrar la fábrica de villanos. No descansaría hasta encontrar a las personas que finalmente lograron matar a Endeavor. La única pregunta era, cuando finalmente los encontrara, ¿los destruiría o se uniría a ellos? No. Absolutamente no. Shouta miró al niño frente a ellos, con los ojos llenos de determinación, pero se negó a moverse, incluso cuando parecía que Bakugo estaba a punto de explotar, probablemente basado literalmente en lo que Amplificador le había dicho sobre la peculiaridad del niño. He estado construyendo muchas conexiones en el subsuelo, argumentó Bakugo.
Puedo asumir el papel de informante y ayudarte a encontrar a las personas que se llevaron a Ogawa. Él es mi amigo y puedo ayudar, así que déjame ayudar de una vez. Eres un niño, Bakugo. Amplificador dijo amablemente. Es muy peligroso. Ya me di cuenta de que es peligroso. Bakugo se quejó. ¿Por qué crees que estoy aquí en lugar de irme solo? Ya presentó un informe de persona desaparecida. Señaló Tsukauchi. Tú eres el que llamó nuestra atención sobre su desaparición, así que ahora debes dejarlo en manos de la policía y los héroes. Lo encontraremos. Bakugo lo fulminó con la mirada, como encontraste a Endeavor. Se quedaron en silencio, pero Bakugo solo se burló. Sí, los dos casos están vinculados, ¿no es así? Al igual que el infierno, Endeavor realmente se dispararía así cuando viera todo el asunto de las drogas como una trampa. Ya sabía que Ogawa era un villano instantáneo, así que esto obviamente tiene algo que ver con el gatillo y probablemente también con la fábrica de villanos, ¿verdad? Shouta se congeló, ¿cómo escuchaste ese nombre? Bakugo levantó la barbilla desafiante, como dije, tengo conexiones. Los villanos confiarán en mí de una manera que no confiarán en ti, que es algo que necesitas después de lo que le pasó a Endeavor. Sé que lo estás buscando, así que déjame involucrarme en el caso. Shouta se mantuvo firme. Ya tenemos un niño idiota que estamos tratando de sacar de este caso porque es demasiado peligroso, no vamos a invitar a otro niño a unirse a la investigación, Bakugo, simplemente no sería lógico. ¿Qué? Bakugo gruñó. Así que no vas a hacer nada hasta que Ogawa aparezca y comience a destruir mierda como lo hizo Endeavor. No estamos haciendo nada. Tsukauchi puso una mano en el hombro de Bakugo. Estamos lanzando todo lo que tenemos para encontrar a estos villanos, incluso el director Netsu de UMA se está involucrando en la investigación, pero todavía eres un niño, Bakugo. Es peligroso y no es tu responsabilidad rastrear una organización criminal que ha estado causando problemas a los profesionales. Bakugo obviamente no lo creía y Shouta se frotó el puente de la nariz con frustración. Primero Viridian y ahora este. Niños problemáticos, todos y cada uno de ellos. El amplificador había estado inusualmente silencioso mientras pensaba. ¿Qué tal si hacemos un trato, niña? Bakugo la miró con sospecha, pero no descartó la idea de inmediato. ¿Qué tienes en mente? Bueno, nuestra principal queja no es tu capacidad o tu determinación. Dijo el amplificador. Es solo que una investigación como esta es peligrosa y debería dejarse en manos de los profesionales. No me importa, Bakugo trató de interrumpir, pero Amplificador levantó una mano para detenerlo. ¿Quieres ser un héroe, verdad? Ella preguntó. ¿Estás planeando tomar el examen de ingreso a la UA? Claro que soy yo. Bakugo gruñó. ¿Por qué si no iría a tu estúpido grupo? Entonces concéntrate en ingresar a UA. Amplificador ordenado. Si ingresas y te conviertes oficialmente en un prohéroe en entrenamiento, entonces hablaremos sobre dejarte involucrar en el caso de una manera más oficial, como una pasantía o algo así. Admítelo, Bakugo, sabes que Ogawa no querría que perdieras de vista tu objetivo tan cerca del examen. Él querría que tu primera prioridad sea convertirte en el héroe que has estado trabajando para ser. Era un buen trato, lógico, y les daría tiempo para resolver el caso antes de que otro chico se abriera paso a codazos para convertirse en un objetivo como lo había hecho Viridian. Obviamente, no era el mejor de los casos, pero era factible. Shouta esperaba que el niño siguiera presionando, pero para su sorpresa, Bakugo pareció considerarlo. Después de un largo momento, los hombros de Bakugo se hundieron en derrota. Después de que ingrese a UA, ¿me dejarás ayudar oficialmente con el caso? Lo consideraremos. Shouta respondió. Pero solo si no has estado saliendo y haciendo un trabajo de justiciero por tu cuenta. Cerremos ese vacío legal muy rápido. Bakugo se burló divertido y puso los ojos en blanco. Bien. No investigaré más por mi cuenta. Más. Tsukauchi suspiró. ¿Por qué los adolescentes son así? Bakugo se encogió de hombros y se giró para irse, luego se detuvo. Estabas ocupado con Endeavor y no sabía qué tan grande era el caso. Por cierto, me estoy volviendo loco o las abejas están relacionadas con todo esto de alguna manera. Hubo un pesado silencio mientras Shouta y los otros dos lo miraban en estado de shock.
Descubrir la fábrica de villanos era una cosa, pero hacer la conexión con Queen Bee. ¿Cuánto había investigado el chico? ¿Ya se había convertido en un objetivo? Bakugo se metió las manos en los bolsillos y se dio la vuelta para irse. Voy a tomar eso como un sí. Quizá quieras preguntarles a los niños Todoroki sobre ellos. Pero, ¿qué sabría yo? Soy solo un niño. No estoy involucrado en el caso. Aún. Una vez que se fue, Tsukauchi se dejó caer en su asiento. ¿Qué tiene este caso que atrae a los niños locos? Deberían estar haciendo cosas normales de adolescentes, como comprar helado y grabar vídeos estúpidos. En su defensa, ni Viridian ni Bakugo son realmente normales. El amplificador se sentó en el escritorio de Tsukauchi, ignorando su mirada. Bakugo no miente cuando dice que ha hecho conexiones clandestinas. Aparentemente, después de ese encuentro con Stein, comenzaron a circular rumores sobre Kak-chan y cómo es un futuro héroe a tener en cuenta. Puede que se deba, al menos en parte, a un asesino en serie trastornado, pero Bakugo ya se está haciendo un nombre. Lo que significa que lo último que necesita es atraer la atención de la fábrica de villanos. Shouta argumentó. Un niño como él con una peculiaridad poderosa. No puedo imaginar lo tentador que sería para los psicópatas que realizan estos experimentos. No vamos a poder mantenerlo fuera del caso para siempre. Tsukauchi dijo finalmente. Wa ayudará a mantenerlo a salvo, ¿verdad? Shouta sintió, una vez que sea un estudiante héroe, estará sujeto a las mismas leyes y protecciones que un pasante, y dado que Netsu probablemente encontrará todo entretenido, ambos lo estaremos vigilando. Lo mismo ocurre con Viridian si logramos atraparlo. Los protegeremos incluso si no podemos mantenerlos fuera de peligro. Bueno, eso es mejor que nada. Tsukauchi gimió mientras se levantaba. Ahora, si me disculpas, aparentemente necesito ir a hacerles algunas preguntas más a los Todorokis. Buena suerte con tu vigilante. Gracias. El rostro de Shouta se retorció con disgusto. Tengo la sensación de que lo voy a necesitar. Izuku entrenó con Denki, dejando que los movimientos familiares y la presencia de su amigo lo distrajeran lo suficiente para evitar volver a caer en espiral. Había pensado que la fábrica de villanos estaba más avanzada en sus experimentos de lo que aparentemente estaban, por lo que estaba justificado al suponer que habían modificado su cuerpo para al menos sobrevivir a su peculiaridad, pero aparentemente se había equivocado, incluso si los héroes habían hecho la misma suposición. Por lo que Izuku pudo deducir, los experimentos habían interferido con los límites de Endeavor y le impidieron desmayarse por agotamiento peculiar como lo haría normalmente. En cambio, Endeavor simplemente se había vuelto más y más caliente hasta que se quemó. Izuku solo tuvo que recordarse a sí mismo que fue culpa del villano que Endeavor estuviera muerto, no suyo. Y habría habido muchos más daños y lesiones si él no hubiera llegado allí cuando lo hizo y hubiera estado dispuesto a jugar el anzuelo. Solo tenía que recordar que había hecho lo mejor que podía. Sin embargo, al menos no iban a tener que enfrentarse a múltiples monstruos peculiares en el corto plazo. Si los experimentos no fueron lo suficientemente avanzados como para mantener vivo a Endeavor con la peculiaridad más fuerte, no había forma de que la fábrica de villanos estuviera ni siquiera cerca de estar lista para pasar a lo que Izuku pensó que era la siguiente fase de su plan. Fue una pequeña misericordia, pero una por la que Izuku estaba agradecido ya que Denki logró desequilibrarlo. Quizás para cuando los supersoldados de la fábrica de villanos estuvieran listos, Denki sería un héroe y podría luchar contra ellos. Izuku así lo esperaba. Si todo el asunto con Endeavor había probado algo, era que All Might tenía razón. El trabajo de héroe era realmente peligroso. Capítulo 67. Legado. Resumen. La vida avanza. Ogawa podía sentir a otras personas dentro de su cabeza y era la sensación más extraña que jamás había sentido. Los veía a veces, en las largas horas en las que dormía entre sesiones con el médico, figuras oscuras y sombrías con ojos brillantes que no sabían cómo reaccionar ante él, al igual que él no sabía cómo reaccionar ante ellos. Sin embargo, por extraño que fuera, al menos hizo que toda la experiencia fuera menos solitaria. Kumo parecía pensar lo mismo, considerando que no dejaría de hacer preguntas sobre ellos.
Escuchó a Kumo darse la vuelta y respirar y supo que iba a preguntar algo más ridículo. ¿Has intentado hablar con ellos? Ellos no hablan. Ogawa puso los ojos en blanco. Simplemente están ahí. No sé cómo explicarlo y, sinceramente, creo que estoy mejorando en ignorarlos. Apenas puedo sentirlos si no estoy pensando en ellos. ¿Crees que se están debilitando o simplemente te estás acostumbrando? Kumo se sentó. ¿O crees que se están integrando a ti? Ogawa no pudo evitar reír. ¿Qué? ¿Crees que se están convirtiendo en mí o algo así? Más bien te estás convirtiendo en ellos. Los ojos de Kumo brillaron con emoción y curiosidad. Porque tu peculiaridad cambió cuando aparecieron, ¿verdad? ¿Y si eso es parte de ellos? Ogawa hizo una pausa. Algo sobre eso se sentía bien de alguna manera, pero no podía precisar por qué exactamente. ¿Crees que mi peculiaridad de alguna manera se mezcló con la de ellos o algo así y es por eso que puedo sentirlos? Kumo se encogió de hombros, quiero decir, tal vez. Y si sus peculiaridades se combinaron, sus personalidades también podrían combinarse. Porque eso no es espeluznante en absoluto. Ogawa tragó nerviosamente. Si Kumo tenía razón, sería él más. Si no, ¿quién era él? Él no sabía nada acerca de las personas que estos monstruos habían forzado a entrar en su cabeza. ¿Qué pasaría si uno de ellos fuera pura maldad o algo así y todo ese trabajo que había hecho en el grupo de redención fuera en vano? ¿Qué pasa si a uno de ellos le gusta lastimar a la gente y sale de aquí solo para tratar de lastimar a sus amigos? Yo, no creo que me gustaría eso. Kumo se encogió de hombros, bueno, hasta entonces supongo que tienes amigos que viven en casa. Trataré de no ponerme celoso. Ogawa se rió, celoso de tener otros amigos o celoso de que vivan en mi cabeza. ¿Por qué no los dos? Kumo sonrió y se recostó. Quién sabe, tal vez consiga algunos amigos que vivan conmigo. Ogawa frunció el ceño. Por lo que Kumo le había dicho, en su mayoría solo había estado allí mientras otros prisioneros iban y venían de la celda de al lado, pero poco después de que Ogawa se despertara con las otras personas en su cabeza, el médico comenzó a arrastrar a Kumo para tenerlo. Sesiones propias. La primera vez había sido aterrador porque Ogawa pensó que sus captores de alguna manera se habían aburrido de su compañero de celda y que se iban a deshacer de él y nunca lo volvería a ver, pero él regresó, inconsciente y con dolor. Como lo había hecho Ogawa desde su primera sesión. Ogawa había pensado que sus propias sesiones se detendrían después de eso, ya que aparentemente todo lo que intentaron hacer tuvo éxito, pero en lugar de eso, la tortura simplemente cambió de marcha. Antes, el dolor venía de cualquier droga que le dieran, pero ahora el dolor parecía más un castigo. Era casi como si lo estuvieran entrenando como alguien entrenaría a un nuevo cachorro, excepto por el hecho de que usaron la tortura en lugar de una botella de spray. Ogawa no sabía por qué exactamente, pero sabía que el doctor quería que fueran obedientes. Se acostó boca arriba y miró el techo de su celda. Entre el entrenamiento y las otras personas en su cabeza, era solo cuestión de tiempo antes de que se perdiera por completo. Necesitaba salir de aquí antes de que ya no fuera él. Felicitaciones a todos. Amplificador sonrió brillantemente, su voz resonando por la habitación. Su participación en el programa de rehabilitación de villanos ahora está completa. Todos vitorearon y Katsuki se unió a ellos sin mucho entusiasmo. Hoy se suponía que iba a ser feliz. Lo habían hecho. Habían cumplido con todos los requisitos y básicamente se graduaron y teóricamente se convirtieron en mejores personas. Aquellos que tenían antecedentes penales los borrarían y finalmente tendrían la oportunidad de comenzar de nuevo y hacer las cosas legalmente esta vez. Fue maravilloso. Pero Ogawa se lo estaba perdiendo. Se lo estaba perdiendo y estaba pasando por quien sabía que y Katsuki ni siquiera podía ayudarlo porque aún no era un héroe. Él no era un idiota. Sabía cuando le había hecho ese favor a Davi que estaba operando en el lado gris de la ley, pero realmente no se dio cuenta de lo peligroso que podría ser hasta después de que Endeavor había resurgido, destrozando cosas y volviéndose loco. Si lo hubieran atrapado entrando ilegalmente o Kyoto hubiera llamado a la policía o algo así, Bakugo podría haber obtenido una marca en su registro que le impediría postularse para UA.
Peor aún, si las personas equivocadas hubieran estado escuchando cuando estaba preguntando, podría encontrarse desaparecido justo al lado de Ogawa y nadie sabría siquiera buscarlo porque no le había dicho a nadie lo que estaba haciendo. Por eso, después de que Endeavor se quemó. Pero entonces, por supuesto, habían dicho que no. Katsuki podía respetar a regañadientes su razonamiento, especialmente porque la mitad de los informes de noticias de la noche en que Endeavor se volvió loco destacaron lo mucho que el ex-héroe número 2 quería destrozar a Viridian, que no podía ser mucho mayor que Katsuki, miembro por miembro. Aún así, le dolía no poder hacer nada cuando sentía que debería estar ahí fuera, siendo un héroe y salvando a su amigo, así que se había lanzado a prepararse para el examen de ingreso. Akiko le dio un codazo en el costado. Oye, ¿estás bien, Kak-chan? Katsuki parpadeó y se encogió de hombros. Simplemente se siente mal celebrar sin él, ¿sabes? Se suponía que este también sería su día. Ella sonrió con tristeza. Sí. También lo extraño. Pero, oye, sé que estaría muy orgulloso de ti si estuviera aquí. Sé que Maki y yo lo somos. Después de apretarle el brazo para tranquilizarlo, se volvió hacia el frente y Katsuki hizo lo mismo. Al menos podría tratar de disfrutarlo, supuso. No era como si estuviera fuera del caso para siempre, solo hasta que ingresó a Hawaii estaba en camino de convertirse en un héroe. Solo tenía que ser paciente. Para nuestra conclusión final de hoy, continuó Amplificador, hay una lección final que nos gustaría que llevaran consigo y recordaran a medida que avanzan en el resto de sus vidas. Esa lección es devolver el favor. Cuando se inscribió en este curso, se le dio una oportunidad. Una oportunidad para borrar sus antecedentes penales, sí, pero también una oportunidad para convertirse en una mejor persona. Has aprendido muchos conceptos y ganado muchas habilidades, pero vas a conocer personas en el mundo que no tienen eso. Te ayudará a mantener el progreso que has logrado si los animas y los ayudas a mejorar también. Katsuki no estaba realmente seguro de estar calificado para ayudar a otras personas cuando apenas estaba aprendiendo cómo no ser un imbécil, pero tal vez eventualmente, cuando fuera un profesional, encontraría la manera de hacerlo. No es que la mayoría de la gente confiaría en un tipo que juraba y se juntaba con villanos para ser un modelo de moralidad heroica, pero tomaría lo que pudiera conseguir si eso significaba salvar a la mayoría de las personas y ser un verdadero héroe. Primero tenía que ingresar a UA. Shouto todavía estaba tratando de convencerse a sí mismo de que nada de esto era un sueño. Su padre ya no estaba, él y sus hermanos habían heredado la casa y Natsuo estaba trabajando para que su madre saliera del hospital. Fue raro. Creo que deberíamos venderlo. Natsuo dijo, soplando su sopa para enfriarla. Fuyumi suspiró, no podemos simplemente vender la casa de nuestra infancia, Natsuo. ¿Por qué no? Natsuo preguntó. Aquí no hay nada más que malos recuerdos, y sería como un último gigante que te joda al viejo. Era nuestro padre. Fumi insistió. Sé que no era el mejor, pero todavía era un idiota. Dijo Shouto. Pero estoy con Fuyumi en esto. Si vendemos la casa, Touya no podrá encontrarnos. Otra vez esto no. Natsuo gimió. Una charla con un informante y de repente eres un teórico de la conspiración. Bueno, ¿quién más sabría las cosas que sabía Kak-chan y le importaría lo suficiente como para preguntar si lo estábamos haciendo bien? Shouto señaló. Touya obviamente lo contrató para que nos preguntara para que no lo reconociéramos. Los otros dos ni siquiera habían creído que la conversación realmente había sucedido cuando Shouto les dijo por primera vez. Fue solo cuando apareció un detective haciendo exactamente las mismas preguntas que Kak-chan que realmente se rindió y admitió que la conversación tuvo que haber sucedido, tal como Shouto dijo que sucedió. Shouto le había preguntado al detective si conocía a Kak-chan y los hombros del detective se habían hundido y parecía muerto por dentro, pero él respondió que el niño era un informante que intentaba colarse en el caso. La mirada de comprensión en los ojos de sus hermanos había sido extremadamente satisfactoria, pero aún así no podían creer que su hermano pudiera estar vivo. Mira, incluso si Touya estuviera vivo, que no lo está, dijo Natsuo, entonces, ¿por qué no ha venido a vernos? Papá está muerto. No debería haber ninguna razón para que se mantenga alejado si está vivo.
Shouto se encogió de hombros, tal vez es tímido. Fuyumi suspiró, ¿podemos simplemente dejarlo? Y no, Natsuo, no he cambiado de opinión sobre vender la casa. Lo que sea. Natsuo hizo un puchero. A este ritmo, no lo venderemos hasta que Shouto se gradúe de la UA. Shouto hurgó distraídamente en su cena. Al menos lo dejarían mantener su lugar de recomendación después de que Endeavor fuera desacreditado. No sabía por qué no lo harían, pero la política era así de divertida a veces. Aún así, probaría que sería un mejor héroe que Endeavor, aunque su padre no había puesto el listón muy alto. Capítulo 68. Robots. Resumen. El examen de ingreso finalmente está aquí. Notas. ¿Puedes creer que finalmente llegamos al examen de ingreso? No puedo creer que la mayor parte de esta historia tenga lugar antes de que comience la acción del canon, pero estamos aquí. Regresamos a los eventos canónicos, cariño. Bueno, con algunos cambios, por supuesto. Denki miró nerviosamente el enorme edificio. Esto fue realmente. Estaba realmente en la UA. Estaba bastante seguro de que Izuku había estado más nervioso de lo que había estado esa mañana, considerando la increíble cantidad de mensajes de buena suerte y consejos de última hora que habían terminado en su bandeja de entrada durante la noche. Terminó enviando la misma cantidad de memes en respuesta, lo que en realidad había hecho un buen trabajo al calmarlos tanto a él como a Izuku, pero ahora estaba comenzando a sentir la misma ansiedad nuevamente. ¿Qué pasa si reprobó el examen escrito? ¿Se había acordado de tomar sus medicamentos esa mañana? ¿Qué pasa si accidentalmente de alguna manera superó su límite de voltaje a la mitad del examen y terminó siendo inútil por el resto? ¿Qué pasaría si el entrenamiento que había hecho con Izuku no fuera suficiente y fallara y decepcionara a su amigo? Denki estaba tan distraído por sus pensamientos en espiral que no se dio cuenta de que la chica caminaba frente a él hasta que chocó contra ella y cayó de espaldas sobre su trasero. Oh, bueno, pensó que sí, pero luego la chica tomó su mano y, de repente, estaba flotando, lo que lo asustó e instintivamente comenzó a echar chispas. ¿Qué pasaría si no pudiera conectarse a tierra correctamente y su electricidad se fuera a todas partes? ¡Vaya! Lo siento mucho por usar mi peculiaridad contigo sin permiso. La niña entró en pánico. Simplemente no pensé que sería un buen augurio caer el primer día. Lo siento. La chica parecía realmente preocupada, por lo que Denki sonrió para tratar de ocultar su mini enloquecimiento. No es gran cosa, simplemente no me lo esperaba. Entonces, ¿tienes una peculiaridad flotante? Denki sonrió un poco más genuinamente cuando la chica se rió, antigravedad, en realidad, pero sí. Hago que las cosas floten. Bueno, eso explica por qué siento que estoy en las nubes desde que te conocí. Denki guiñó un ojo. ¿Puedes decepcionarme ahora? Vaya. Derecha. La chica juntó sus manos y Denki sintió que su gravedad regresaba. Pudo mantener el aterrizaje gracias a todo el entrenamiento que había hecho con Izuku y suspiró aliviado ahora que estaba de vuelta en tierra firme. Gracias por salvar. No hay problema. La chica sonrió. Soy Uraraka. Kaminari. Denki comenzó a caminar hacia la escuela. ¿Estás nervioso? Muy nervioso. Uraraka parecía tan abrumada como Denki mientras subían los escalones. Todo se siente tan surrealista, ¿sabes? Hoy va a determinar el resto de nuestras vidas. Sí, Denki hizo una mueca juguetona, sin presión ni nada. Uraraka se rió de nuevo, sí. Buena suerte Kaminari. Quién sabe, tal vez estemos en la misma clase. Eso espero, entonces podré ver tu hermoso rostro todos los días. Kaminari sonrió y luego se rió torpemente. Lo siento, supongo que coqueteo cuando estoy estresado. No puedo parar. Supongo que esa es una forma de sobrellevarlo. No te preocupes por eso. Uraraka negó con la cabeza y miró hacia el auditorio, completamente perdida. Sin embargo, gracias por distraerme de la ansiedad ante los exámenes. Ahora, ¿sabes dónde se supone que debemos sentarnos? Katsuki se mantuvo reservado y trató de ignorar el asiento vacío a su lado mientras esperaba que comenzara la presentación. Había medio esperado que Izuku aún apareciera a pesar de todo, pero aparentemente eso era solo una cosa más que había arruinado por ser un idiota cruel.
Sin embargo, la ausencia de Izuku le dio un empujón extra de determinación. Él era una de las principales razones por las que Izuku había renunciado a su sueño de ser un héroe, por lo que Katsuki le debía ser el héroe que no podía ser. Tenía que ser el mejor y aprobar el examen de Izuku. También tuvo que aprobar el examen para que Amplificador y los otros héroes le permitieran ayudar a encontrar a Ogawa. Estas últimas 2 semanas habían sido un infierno, preguntándose si había algo más que pudiera hacer y obteniendo toda su información a través de Dabi, y se dedicó aún más a su entrenamiento. Sin embargo, toda esa espera valdría la pena una vez que entrara en el curso de héroe, porque si los héroes pensaban que podían retractarse de su trato, entonces tenían otra cosa por venir. Katsuki miró al escenario mientras Present Mic explicaba el examen práctico. Robots, un enemigo concreto que podría explotar y matar. No te preocupes por ser demasiado cruel o causarles demasiado dolor. Simplemente deshabilite un trozo de metal y llámelo un día. Katsuki sonrió. Era hora de ser un héroe. Robots, de todas las cosas que podría haber sido el examen de ingreso, tenía que ser robots. Hitoshi se preguntó a medias si debería aceptar la derrota e irse a casa ahora. Sí, sabía que el examen estaba sesgado hacia las peculiaridades físicas y destructivas, pero no esperaba entrar al examen prácticamente sin peculiaridades. Al menos no era completamente inútil. Llevaba meses entrenando su cuerpo, desde su encuentro con el chico de Aldera. Después de que ese niño lo salvó de ser golpeado, Hitoshi comenzó a prestar atención a los rumores sobre él. Aparentemente, su nombre era Bakugo, y solía ser un matón muy respetado, pero después de ese día en el callejón, todos los niños populares habían comenzado a susurrar que se ablandaba y se involucraba con villanos. Bakugo solo lo había salvado una vez, y eso no había mejorado las cosas en la escuela. Hitoshi seguía siendo golpeado y silenciado tanto por sus maestros como por sus compañeros de clase, pero cada vez que lo llamaban villano, Hitoshi simplemente repetía lo que Bakugo había dicho como un mantra en su cabeza. He conocido a verdaderos villanos y tú no pasas el corte. Había comenzado a hacer más ejercicio después de eso. Bakugo había tenido razón. ¿Cómo se suponía que iba a ser un héroe si ni siquiera podía luchar contra sus propios matones? Se sentía raro aceptar el consejo de alguien que admitía abiertamente que normalmente era él quien golpeaba a la gente, pero, sinceramente, Hitoshi no estaba en condiciones de rechazar ninguna ayuda. Sin embargo, un par de meses de levantamiento de pesas no lograron mucho. Hitoshi había ganado bastante músculo, pero no tenía el dinero para unirse a un dojo ni nada, así que básicamente en el momento en que Present Mic mencionó los robots, supo que estaba jodido. Al menos todavía le quedaba el festival deportivo. Denki pudo ver a Uraraka preparándose mientras todos se alineaban en las puertas de la ciudad de prueba, pero no se acercó para distraerla. En cambio, trató de abrirse paso lo más suavemente posible hacia el frente de la multitud, el consejo de Izuku de usar todas las ventajas posibles resonando en su mente. Los robots encajaban bien con él y no serían demasiado difíciles de derrotar incluso si no hubiera aprendido demasiado sobre robótica durante una de sus inmersiones profundas en Wikipedia. No estaba muy seguro exactamente de cuándo había comenzado a hiperfijarse con la electricidad, pero la forma en que Izuku escuchaba y animaba sus divagaciones significaba que no estaba tan avergonzado de su interés especial como siempre lo había estado en el pasado. Sus amigos en la escuela siempre ponían los ojos en blanco cuando hablaba demasiado sobre un tema y no parecían tener ningún problema para convencer a sus cerebros de pasar a otro tema, por lo que Denki intentaba evitar cualquier cosa al azar con la que estaba obsesionado y superar la fase para que no molestara demasiado a la gente. Izuku, sin embargo, nunca pensó que fuera extraño cuando pasó toda una tarde viendo documentales sobre bobinas de Tesla. Si pensaba que Denki se estaba concentrando demasiado en un aspecto de la electricidad. Por ejemplo, nunca habría pensado en estudiar cómo fluía la electricidad en el cuerpo hasta que Izuku le sugirió que aprendiera cuánta electricidad se necesitaría para herir gravemente o matar a alguien para poder evitarlo. El video que había visto mencionaba que eran los impulsos eléctricos los que hacían que los músculos de las personas se movieran y llevaran las señales de dolor al cerebro.
Una cosa llevó a la otra y Denki de alguna manera terminó leyendo artículos de investigación sobre terapia de electroestimulación a las 3 de la mañana en una noche de escuela hasta que descubrió más o menos cómo usar pequeñas descargas eléctricas para bloquear esas señales de dolor. Y, bueno, si Denki había practicado esa habilidad en particular para una ciencia, ¿por qué sus músculos estaban tan doloridos cada vez que regresaba a casa después de entrenar con Izuku? Nadie excepto él necesitaba saber eso. Vamos. Denki atravesó las puertas en el momento en que escuchó la voz de Present Mic, enfocándose inmediatamente en el robot más cercano y entrando en pánico levemente cuando también se concentró en él. Rodó hacia un lado para evitar uno de sus láseres y luego corrió lo más rápido que pudo para atacarlo antes de que pudiera atacarlo de nuevo. Cubrió su mano con electricidad justo antes de abofetear al robot, con cuidado de no abusar de su electricidad mientras sobrecargaba los circuitos del robot. En cuestión de segundos, el robot echaba humo y Denki sonrió mientras quitaba la mano del robot muerto y corría hacia el siguiente. Era un poco extraño que nadie más hubiera comenzado a luchar contra él todavía. ¿Qué estás esperando? Presente Mig gritó. Lightning Boy tiene la idea correcta. No hay cuentas regresivas en la vida real. Denki hizo una mueca. ¿Se había ido demasiado pronto? No, Present Mig dijo que los otros examinados eran simplemente lentos, pero Denki nunca habría podido ganar una pelea con Izuku si dudara antes de saltar. Sacudió la cabeza y electrocutó a su oponente actual. Podría preocuparse por sentirse inseguro más tarde, por ahora, tenía un examen que aprobar. Katsuki explotó la cabeza del robot justo cuando estaba a punto de cortar con láser la cabeza de una chica. Oye, no dejes que te arrinconen así. Demuéstrales que tienes el control. Gracias por salvar. La niña empujó lo que parecían conectores de auriculares en uno de los otros robots, que explotó después de unos segundos. Simplemente me asusté cuando 3 de ellos me acorralaron a la vez. Bueno, acostúmbrate. Gritó Katsuki. Los villanos no pelean limpio. Hizo explotar el tercer robot en pedazos y se lanzó lejos. Obtendría aún más puntos si estos estúpidos idiotas pudieran prestar atención. Ya había tenido que salvar a 3 personas de los robots y a 4 personas de los escombros que caían y ni siquiera habían llegado a la mitad del examen. ¿Cómo era la gente tan estúpida? Sin embargo, no podía dejar que los lastimaran, ese no era el tipo de héroe que quería ser, por lo que tenía que trabajar el doble cada vez que no salvaba a los estúpidos idiotas para asegurarse de obtener suficientes puntos para aprobar. Katsuki soltó otra explosión y el puntero con el que estaba luchando se hizo añicos en una pila de pernos y chatarra. Muere. Shinzo jadeó mientras balanceaba el poste que había encontrado en la cabeza de otro robot. No era el arma más efectiva, pero sus nudillos magullados eran más que suficiente testimonio de que era al menos mejor que golpear directamente el metal. Sin embargo, había aprendido por las malas que este poste no era lo suficientemente fuerte para derribar los triples, así que los estaba evitando, pero eso hacía que fuera difícil seguir el ritmo de los demás. Parecía que cada vez que pasaba a otro examinado, murmuraban docenas o más de puntos, mientras que Itoshi solo había logrado derribar 3 robots hasta ahora, 2 de los cuales solo habían valido un punto. No era justo, pero tampoco lo era su vida, y Itoshi estaba acostumbrado, así que apretó los dientes y dio otro golpe. Un punto más. Denki había perdido la cuenta de cuántos puntos había obtenido hace un tiempo, pero había encontrado un buen ritmo y en realidad se estaba divirtiendo mucho. Había pasado la mayor parte de su tiempo destruyendo robots, obviamente, pero cada vez que veía a alguien que se veía realmente cansado, le daba una ligera descarga para despertarlo o reducir el dolor en sus músculos. La mirada de asombro y gratitud en sus rostros siempre lo hacía sonreír, incluso si no se quedaba el tiempo suficiente para dejar que se lo agradecieran. No parecía que hubiera pasado el tiempo, pero a pesar de sus intentos de racionar su producción de electricidad, Denki todavía podía sentir que se acercaba a su límite. Probablemente solo le quedaban un par de miles de voltios antes de que comenzara a perder células cerebrales, pero eso también tenía que significar que la prueba terminaría pronto, por lo que no estaba demasiado preocupado, o al menos no lo había estado hasta que el suelo comenzó a retumbar y algo bloqueó el sol.
¿Es ese el puntero cero? Eso es enorme. Obstáculo molesto. Esa cosa es más grande que los edificios. Denki comenzó a correr en la dirección opuesta. No había forma de que pudiera enfrentar eso y tampoco tenía ningún sentido si no iba a sacar ningún punto de ello. Solo se detuvo cuando escuchó a alguien pidiendo ayuda. Nadie más parecía haberlo escuchado, o simplemente lo estaban ignorando para salvarse, por lo que Denki no tuvo más remedio que ir a buscar a quien necesitara ayuda. No pasó mucho tiempo hasta que vio a Uraraka atrapada bajo un enorme escombro. Corrió hacia ella. «Oye, ¿estás bien? Es demasiado pesado». Uraraka se veía casi verde. «Estoy en mi límite. No puedo hacer que flote». Un caminar y miró a su alrededor con impotencia. El puntero cero se movía pesadamente hacia adelante y no tenía idea de cuánto tardaría en alcanzarlos. ¿En qué parte de tu cuerpo afecta tu límite? Uraraka se amordazó e hizo una mueca. Mi estómago. Bueno, no estoy seguro de si este truco funcionará con las náuseas o no, pero Denki cubrió su mano con un poco de electricidad y puso su mano sobre sus costillas. Esto hará que las cosas mejoren un poco o empeoren mucho. Lo siento. Uraraka casi se estremeció por la sorpresa, pero después de un momento, respiró temblorosamente. Todavía tengo náuseas, pero creo que es lo suficientemente mejor como para tratar de levantar esto. Denki miró hacia el puntero cero y sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba el puntero cero. Aparentemente no era tan bueno juzgando distancias. Tú haces eso. Voy a intentar detener al robot. Urara gritó algo detrás de él, pero él no estaba escuchando. Todo lo que podía oír era la sangre corriendo en sus oídos mientras corría hacia el robot gigante que intentaba matarlos. No era tan bueno en parkour como Izuku, pero habían repasado lo suficiente los conceptos básicos para que Denki pudiera usar los edificios circundantes para llegar al robot, en lugar de debajo de él. Volvió a mirar a Uraraka, que hacía muecas y arcadas, pero la roca que la había estado inmovilizando flotaba un poco, así que era una buena señal. Sin embargo, todavía no sería suficiente para ellos escapar. Denki necesitaba destruir el robot. Puso su mano contra el revestimiento de metal y empujó un poco de electricidad en él. Cuando no pasó nada, aumentó el voltaje, pero el robot siguió adelante. Denki vaciló brevemente. Realmente no había hecho todo lo posible desde que comenzó a entrenar con Izuku, aunque sabía que su límite había aumentado un poco durante todo el entrenamiento. Ahora que se estaba enfocando en ser un peleador de guardabosques cercano, nunca había tenido la necesidad de sobrepasar su límite de voltaje de una sola vez. ¿Por qué lo haría cuando los ataques de bajo voltaje eran más que suficientes para acabar con la mayoría de los objetivos humanos? Este chico, sin embargo, derribarlo iba a consumir hasta la última onza de electricidad que le quedaba. Menos mal que el examen ya casi había terminado. Denki hizo una mueca y esperó que no lo juzgara con demasiada dureza por lo que hizo mientras su cerebro estaba frito, carga indiscriminada de 1,3 millones de voltios. Capítulo 69. Oportunidades. Resumen. Las consecuencias del examen de ingreso. Shouta observó el examen en estado de shock. Con lo insistente que era Viridian en que no podía ser un héroe, el examen de ingreso a la UA era el último lugar en el que esperaba encontrarlo y, sin embargo, actualmente estaba viendo a un niño con un estilo de lucha extremadamente distinto atravesando robots como ellos. Nada. Era surrealista, y Shouta realmente quería hacerse ilusiones y correr al campo para poder arrestar al niño tan pronto como terminara el examen, pero no pudo evitar darse cuenta de que algunas cosas simplemente no funcionaron. No coincidir. En primer lugar, Viridian era el tipo de persona que siempre lo daba todo, o al menos Shouta pensaba que lo era. Sin embargo, incluso después de 10 meses, Shouta nunca había oído hablar de él usando una peculiaridad eléctrica, incluso en peleas en las que usar una peculiaridad como esa podría haber marcado la diferencia entre la victoria y el fracaso. Algunos vigilantes optaron por ocultar sus peculiaridades, por supuesto, pero por lo general planeaban ser vigilantes a largo plazo y Viridian no había tenido esa mentalidad cuando se estableció por primera vez.
Había estado planeando morir en los primeros meses, por lo que no había ninguna razón para que ocultara una peculiaridad, incluso si podría haberlo identificado. Lo que llevó a Shouta a su pregunta actual. Si el niño que estaba viendo tomar el examen realmente era Viridian, ¿por qué había ignorado por completo un arma poderosa y potencial que lo habría ayudado a luchar y salvar a la gente? Sin embargo, incluso si Shouta ignoró toda la inconsistencia peculiar, las cosas aún no cuadraban. Había pedido ver el archivo y este Denki Kaminari no se parecía en nada a su hijo problemático. Eso también podría explicarse, por supuesto, diciendo que podría conocer a alguien con una peculiaridad que cambiara de cara o cambiara la apariencia de alguien, o incluso que sabía lo suficiente sobre maquillaje y cosplay para poder pasar por otra persona en la poca luz. Y un ambiente de alta adrenalina que eran actos heroicos nocturnos, pero nuevamente, las únicas personas que pensarían en disfrazarse así eran aquellas que eran capaces de planificar para el futuro. Viridian no había planeado vivir lo suficiente como para que su reconocimiento se convirtiera en un verdadero problema. Lo que dejaba la conclusión obvia de que este niño no era Viridian en absoluto, pero de alguna manera parecía la posibilidad más ilógica que Shouta había considerado hasta ahora. Por lo que Shouta sabía, Viridian no tenía ningún entrenamiento de combate formal. Había aprendido a luchar en las calles, viendo a los héroes profesionales derrotar a los villanos y luego derrotarlos él mismo, por lo que su estilo de lucha era único y no era algo que Shouta hubiera visto en ningún otro lugar. Era completamente exclusivo del niño problemático y sería lógico pensar que la única persona viva que lucharía con un estilo idéntico al de Viridian sería el propio vigilante. Sin embargo, cuanto más miraba el examen, más Shouta tenía que admitir a regañadientes que los estilos de lucha no eran exactamente idénticos. Kaminari usó muchos de los mismos movimientos y técnicas que hizo Viridian, pero incorporó mucha electricidad y no usó tuberías ni una onda, aunque las tuberías probablemente resultarían útiles a largo plazo si supiera cómo usarlas. Viridian se movía de la misma manera que Kaminari, pero se basaba principalmente en armas y estrategias improvisadas en lugar de su peculiaridad, razón por la cual su archivo estaba lleno de teorías sobre varias peculiaridades mentales en lugar de algo más orientado al combate. Al final del examen, Shouta solo estaba un 50% seguro de que realmente había encontrado la identidad civil de Viridian. Tendría que confrontar al niño para estar seguro, pero aunque trató de decirse a sí mismo que toda esta situación era demasiado buena para ser verdad, no pudo evitar hacerse ilusiones. Si este niño realmente fuera su hijo problemático, esta sería la oportunidad perfecta para sacarlo de las calles, de casos peligrosos y llevarlo a terapia. Era casi demasiado esperar. Cuando la campana final anunció el final del examen, Shouta se aclaró la garganta. Tengo algunas preguntas para uno de los examinados. ¿Hay alguna forma de que podamos pedirle a Denki Kaminari que se quede unos minutos? Mick se rió entre dientes y señaló la pantalla. Parece que no tendrá muchas opciones si Recovery Girl tiene algo que decir al respecto. Parece que usó en exceso su peculiaridad o algo así para detener ese puntero cero al final. Efectivamente, cuando Shouta volvió a mirar la pantalla, Kaminari simplemente estaba vagando por la ciudad falsa con una mirada aturdida y feliz en su rostro. La chica que había salvado, Uraraka, se había apresurado a ayudarlo a bajar del robot y actualmente lo estaba guiando por el codo para asegurarse de que no chocara contra una pared o tropezara con los escombros que estaban esparcidos por todo el lugar. Ciudad. Shouta tomó nota para preguntarle a Netsu sobre agregar algunos puntos de rescate más a su total, porque incluso si el examen técnicamente había terminado, la verdadera marca de un héroe era salvar a la gente, incluso cuando nadie estaba mirando. Sin embargo, conociendo a la rata, ya lo estaba tomando en cuenta. Sin embargo, toda la situación fue otro golpe contra él siendo Viridian. Había una razón por la que Shouta lo había considerado un niño problemático, después de todo, y sabía mejor que la mayoría que el niño a menudo se enfrentaba a peleas para las que no estaba preparado y se esforzaba más allá de sus límites para ganar. Y, sin embargo, con tantas veces como habría jurado que Viridian estaba a centímetros de la muerte, nunca había visto al justiciero deambulando así aturdido, incluso después de las peores peleas.
Lo más cerca que había llegado a ese estado, hasta donde Shouta podía recordar, era el momento en que tuvo una conmoción cerebral mientras luchaba contra ese villano cangrejo. Ese movimiento que hizo con el puntero cero fue extremadamente impresionante. Todo podría señalar. Derribó un robot más grande que la mayoría de los edificios con un solo movimiento, lo que demuestra no solo poder, sino también un extraordinario nivel de control. ¿Es por eso que te estás interesando especialmente en él, Aizawa? Shouta se encogió de hombros, no estoy tomando un interés especial en él. Simplemente tiene potencial, eso es todo. No quería decir nada sobre sus sospechas hasta que estuviera realmente seguro, pero Shouta podía decir que Netsu ya había descubierto la verdadera razón por la que estaba interesado en el niño. No era como si la rata estuviera siendo sutil. Aizawa sabía que Netsu estaba analizando las probabilidades de que descubrieran la identidad de Viridian solo por el brillo travieso en los ojos de la rata cuando le pasó el archivo abierto de Caminaria a Olmigot, quien lo tomó con interés. Shouta se burló y se alejó. Necesitaba más café. No estaba de acuerdo con la decisión de Netsu de agregar a Olmigot al personal, pero hasta ahora el hombre no había hecho nada para enojarlo a propósito. A pesar de su falta de credenciales docentes, parecía lo suficientemente serio, aunque no tenía ni idea de cómo funcionaban realmente la escuela y la enseñanza. Sin embargo, la mayor preocupación de Shouta no eran las habilidades de enseñanza de Olmigot, incluso con lo terriblemente insuficientes que eran. No, por extraño que parezca, su mayor preocupación con la enseñanza de Olmigot en la UA era su conexión con All for One. Después de que Tsukauchi dejara escapar que All for One era el villano que había obligado a Olmigot a un pseudo retiro, Netsu acordó organizar una reunión con los cuatro para que Shouta pudiera aprender todo lo que sabía sobre el símbolo del mal. Olmigot se disculpó profusamente por identificar erróneamente a su némesis como muerto, lo que Shouta apreció, incluso si no sirvió de mucho, pero no pudo compartir mucho más sobre la peculiaridad de All for One de lo que Viridian había descubierto. Lo que había hecho fue señalar a Shouta en la dirección de su antiguo mentor, Gran Torino, que había tenido un poco más de conocimiento sobre la historia de All for One, al menos. Si Shouta tuviera que describir al viejo, sería como si alguien hubiera combinado las artimañas lógicas de Shouta con la naturaleza bromista de la señora Hoke y hubiera dado como resultado la demencia. El hecho de que Olmigot pareciera aterrorizado por él fue solo la guinda del pastel. De hecho, había estado tomando una taza de té muy extraña con el vejestorio y hurgando en su cerebro sobre All for One cuando Endeavor decidió volverse loco. Se arrepintió de no estar allí, pero mantuvo su decisión de ir a buscar el liderato. No tenían forma de saber cuándo o dónde aparecería Endeavor, por lo que Shouta decidió seguir su pista más sólida y esperar que fuera suficiente para encontrar la fábrica de villanos antes de que las cosas se descontrolaran. Obviamente, no había sido suficiente. Endeavor había elegido el peor momento posible, especialmente considerando que el plan principal de los héroes para lidiar con un Endeavor modificado era que Shouta borrara su peculiaridad. Si Viridian no hubiera venido preparado con un plan que no usara Erasure, lo más probable es que hubiera habido muchas más bajas esa noche. Afortunadamente, parecía que los experimentos no estaban tan avanzados como Viridian temía, pero faltaba información sobre All for One. Shouta sintió que había algo que Olmigot no le estaba diciendo. Había esperado que Gran Torino fuera un poco más comunicativo, pero tampoco hubo suerte en ese frente. Shouta ni siquiera podía culpar al hecho de que tuvo que salir corriendo de su última reunión, porque a pesar de que habían tenido varias llamadas telefónicas de seguimiento desde entonces, Gran Torino solo compartió la información más básica y parecía guardarse algo para sí mismo. Fue más que frustrante. Le había planteado sus preocupaciones a Netsu, pero la rata estaba tan exasperantemente críptica como siempre y simplemente le dijo que confiara en el símbolo de la paz. Shouta pensó que eso era completamente ilógico, pero no había mucho que pudiera hacer. Aún así, esperaba por el bien de todos que Viridian estuviera equivocado y que All for One no estuviera detrás de la fábrica de villanos después de todo, porque una cosa era que el símbolo de la paz viniera e impartiera su conocimiento y experiencia a la próxima generación, pero otra cosa era invitar a alguien con una némesis peligrosa a una escuela con niños que aún no podían defenderse y arriesgarse a pintarse una diana en la espalda.
Shouta gimió y se estiró mientras se ponía de pie y comenzaba a caminar hacia la oficina de Recovery Girl. Podría lidiar con los secretos de All for One y All Migd más tarde, porque en este momento, tenía que ir a encontrarse con el niño que, con suerte, era su niño vigilante problemático. En este punto, solo estaba tratando de tomar las cosas un misterio a la vez. Katsuki no sabía cómo se suponía que debía sentirse al alejarse de Ura. Había aprobado el examen, no había forma de que no lo hubiera hecho, pero las miradas de celos y asombro que ni siquiera habría notado hace 10 meses, ahora solo lo irritaban. No era mejor que ninguno de ellos, en realidad no. Sí, tenía una gran peculiaridad y había entrenado duro con ella, pero también había cometido muchos errores. Entonces, ¿quién era él para tomar un lugar que podría haber ido fácilmente a cualquiera de ellos? Sacudió la cabeza y trató de ignorar esos sentimientos. Realmente no había nada que pudiera hacer al respecto además de seguir trabajando duro y tratar de merecer su lugar, así que no tenía sentido preocuparse por eso. Había hecho lo mejor que podía y sabía que Ogawa sería insoportable si él estaba allí, pero el estúpido Okotopus tendría que conformarse con que Katsuki salvara su estúpido culo, ya que había sido lo suficientemente estúpido como para ir y desaparecer. Katsuki trató de no preguntarse si Izuku también estaría orgulloso de él. Si no hubiera sido tan idiota, el nerd habría podido estar allí él mismo. Katsuki trató de ignorar a todos mientras se dirigía hacia las puertas, pero justo cuando estaba caminando por el patio, notó a otro examinado que parecía familiar por alguna razón y le tomó unos segundos a Katsuki ubicarlo. El chico tenía el pelo morado y era alto y larguirucho, no es que se notara tanto por la forma en que estaba encorvado, y parecía estar absolutamente enojado, lo que probablemente significaba que no había obtenido suficientes puntos para aprobar. Sin embargo, fueron las bolsas de los ojos las que lo delataron. Era difícil olvidarse por completo del primer niño que realmente había salvado. «Oye». Katsuki lo llamó. «Tú eres ese niño. Te dije que no tenías lo que se necesitaba para ser un villano». El niño se dio la vuelta y lo miró. «Sí, bueno, parece que yo tampoco tengo lo que se necesita para ser un héroe. Claro, puedo intentarlo de nuevo en el festival deportivo, lo que sea, pero ¿cuál es el punto cuando incluso la prueba está diseñada para asegurarse de que falle?» Katsuki ignoró la mirada. Era su expresión predeterminada, por lo que probablemente también era la de este niño. Dios sabía lo enojado que estaría si tuviera que lidiar con personas que lo llamaban villano todos los días. «¿Entonces te vas a rendir?» «No sé, eso parece un poco débil. Como si lo supieras». Ellebak se dio la vuelta y comenzó a alejarse. «Escuché lo que los otros niños dijeron sobre ti, Bakugo. Explosiones. Tu peculiaridad es absolutamente perfecta para ser un héroe y destruir robots estúpidos para obtener puntos. Nunca has tenido que trabajar un día en tu vida para conseguir tu sueño, solo porque naciste con suerte. Llegas a ser un héroe solo por existir». Katsuki se colocó en silencio a su lado. Una parte de él quería desgarrar a este chico, Shinzo. Recordaba bien el nombre. De todos modos, ¿quién se creía Shinzo que era para juzgar lo que Katsuki había hecho y lo que no había hecho? Había trabajado duro por este sueño, maldita sea. Sin embargo, otra parte de él sabía que Shinzo tenía razón. Katsuki nunca había sido intimidado ni le habían dicho que no podía ser un héroe. Su peculiaridad era perfecta y había abierto más puertas de las que había cerrado. No podía entender por lo que Shinzo había pasado toda su vida, y cómo se sentía trabajar tan duro, solo para fallar en el momento en que realmente importaba. Pero, aún así, eso no le dio a Shinzo el derecho de descartar todo lo que Katsuki había hecho para llegar a donde estaba. Estuvo en silencio por otro largo momento antes de que finalmente hablara, casi demasiado bajo para ser escuchado por encima del ruido de la calle mientras dejaban atrás las puertas. «No pasas de ser un matón a ser un héroe sin un mucho trabajo». Shinzo se detuvo y lo miró fijamente durante un largo momento mientras procesaba eso, pero obviamente no sabía cómo responder, porque terminó sacudiendo la cabeza y poniéndose al paso al lado de Katsuki de nuevo. No podía culparlo por no haberlo pensado así. Al igual que Katsuki nunca había sido acosado, Shinzo nunca había sido un acosador.
No sabía cuánto había tenido que luchar Katsuki para dejar todo eso atrás y ser más que otro idiota cuya peculiaridad le permitía salirse con la suya. Nunca había tenido que desarraigar todo lo que solía ser para convertirse en quien quería ser. Había una diferencia. Queriendo alejarse de ese tema doloroso, Katsuki miró a Shinzo de arriba abajo. Has ganado un poco de músculo desde la última vez que te vi, te lo concedo, pero ¿alguna vez pensaste en aprender a pelear? Mi peculiaridad. Shinzo comenzó como si eso explicara todo, pero Katsuki lo interrumpió. No siempre estaré ahí para ti, dijo Katsuki. Incluso mi peculiaridad perfecta tiene limitaciones, idiota. Sudo nitroglicerina. ¿Qué se supone que debo hacer en el frío, eh? Si realmente quieres ser un héroe, debes saber pelear. Se estaban acercando a la estación de tren y Katsuki sabía que tomarían diferentes trenes. Consideró simplemente dejar al niño ahora y nunca mirar atrás. No era como si Shinzo fuera responsabilidad de Katsuki o algo así. Fue su maldita culpa que reprobó el examen, podría haber entrenado más duro, pero, Katsuki gimió en silencio. Prácticamente podía escuchar la voz de amplificador en su cabeza, recordándole con aire de suficiencia esa estúpida lección final. Encuentre una manera de transmitirlo. Si Ogawa estuviera allí, probablemente tomaría al estúpido niño bajo su ala de la misma manera que se enfrentó a Katsuki, ¿no? Katsuki finalmente resopló, garabateó algo en un recibo que había sacado de su bolsillo y lo empujó en la mano de Shinzo. Encuéntrame en esta dirección el sábado al mediodía. No te atrevas a hacerme perder el tiempo, ¿entendido? Shinzo miró el papel con desconfianza. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Es obvio. Katsuki se metió las manos en los bolsillos y se alejó. Te voy a enseñar a pelear. Para cuando Denki comenzó a sentirse como él mismo de nuevo, casi todos ya habían salido de la enfermería. Recovery Girl estaba haciendo algunos trámites en su escritorio y Denki hizo una mueca de disculpa mientras recogía sus cosas que obviamente alguien había tenido la amabilidad de traer de los vestuarios. Gracias por cuidarme. No hay problema, querida. Chica de recuperación dijo amablemente. Es mi trabajo asegurarme de que los estudiantes aquí estén seguros, especialmente cuando se agotan. Espero no haber sido demasiado problema. Denki se rió. Puedo ser un completo idiota cuando fríe mi cerebro así, ¿sabes? Mis amigos me han enviado demasiadas grabaciones tontas, así que, en su mayoría solo balbuceaste tonterías. Dijo una voz ronca detrás de él. Pero Present Mic hace eso cuando está a plena capacidad, así que no creo que tengas nada de qué preocuparte. Denki gritó y se dio la vuelta. Él no sabía que todavía había alguien más aquí. Efectivamente, sin embargo, había un tipo que parecía un vagabundo molesto frotándose las orejas mientras salía de un saco de dormir. ¿En serio? ¿Tuviste que gritar? Denki miró entre el vagabundo y la chica recuperación, que no parecía desconcertada por su aparición aleatoria. Lo siento. No molestes al joven, Aizawa. Chica de recuperación regañó. No le hagas caso, querida, simplemente disfruta asustando a los nuevos estudiantes, pero supongo que todos necesitan un pasatiempo. Aizawa puso los ojos en blanco y se volvió hacia Denki. Esa es una peculiaridad desagradable que tienes. Si Denki se frotó la nuca con nerviosismo. He estado entrenando diferentes formas de pelear para no llegar a mi límite, así que en realidad no he freído mi cerebro así por un tiempo. Estoy bien, sin embargo. Ha estado sucediendo desde que se desarrolló mi peculiaridad, así que estoy totalmente acostumbrado. Es como un subidón natural, ¿verdad? No es que me drogue ni nada por el estilo. Solo, por lo que he visto en internet, ¿es un poco similar? Denki sonrió torpemente cuando Aizawa resopló divertido. Bueno, vas a tener que seguir entrenando. Una vez que seas un prohéroe, no siempre habrá gente cerca para asegurarse de que no te lastimes a ti mismo como sucedió hoy. No puedes ser un buen héroe si tu plan es convertirte en una carga para tus compañeros de equipo. Ahora vete antes de que tus padres se preocupen. Sí, señor. Denki asintió frenéticamente e hizo una reverencia a Recovery Girl antes de salir corriendo de la enfermería. Gracias de nuevo. Agradéceme por no volver a lesionarte. Chica de recuperación le gritó.
La chica de recuperación esperó hasta que la puerta se cerró detrás de Kaminari antes de volverse hacia Shouta. No es él, ¿verdad? Shouta miró hacia la puerta por la que el niño acababa de salir corriendo. No. No es. Sus personalidades son demasiado diferentes y Viridian no habría podido ocultarlo si me hubiera reconocido. Sin mencionar el hecho de que ya no puedo acercarme sigilosamente a Viridian. La conciencia situacional de Kaminari ni siquiera se acerca. Sin embargo, tendría que vigilar a Kaminari. Después de hablar con él, Shouta estaba bastante seguro de que no era un justiciero, pero eso no significaba que no tuviera algún tipo de conexión con Viridian. Con un estilo de lucha tan distintivo, al menos tenían que haber entrado en contacto, y aunque Kaminari mencionó que había estado entrenando, no mencionó lo que había estado haciendo o con quién había estado entrenando. Shouta podría haber presionado, tal vez incluso podría haber preguntado quién lo entrenó, pero sin conocer su conexión, tuvo que asumir que cualquier cosa que le pidiera a Kaminari eventualmente regresaría a Viridian y no podía arriesgarse a que el niño problemático entrara en pánico y desapareciera nuevamente. Aún así, incluso si Kaminari no fuera Viridian, podría llevarlos al niño que lo era o incluso convencer al verdadero Viridian de que se entregara voluntariamente. Hay otra cosa que creo que deberías tener en cuenta, Aizawa. Chica de recuperación dijo seriamente. Varios estudiantes en todos los sitios de examen se quejaron de que les preocupaba que las abejas les picaran. Toshinori se escondió torpemente en uno de los pasillos laterales mientras esperaba al estudiante que Aizawa le había indicado que pasara al salir. Los dos pueden tener enfoques muy diferentes del heroísmo, pero a pesar de la obvia aversión de Aizawa por él, Toshinori no pudo evitar respetar la opinión del hombre. Tenía una reputación asombrosa como maestro y un buen ojo para el potencial, algo que Toshinori, en su situación actual, deseaba que fuera cierto para él. Netsu le había dicho que tuviera paciencia y conociera a los estudiantes antes de preocuparse demasiado por elegir al sucesor correcto, pero cada regañina que recibió de Recovery Girl solo le recordaba que se estaba quedando sin tiempo. Sin embargo, si Aizawa estaba interesado en un niño en particular, entonces había una buena posibilidad de que el niño tuviera lo necesario para convertirse en el próximo símbolo de paz. No es que Toshinori confiara completamente en su compañero de trabajo, por supuesto. El desempeño del joven Kaminari en el examen de ingreso había sido más que suficiente para impresionarlo por sí solo. Obviamente tenía un excelente control de una peculiaridad muy poderosa y peligrosa, que con suerte haría que la transición a One for All fuera mucho menos dolorosa de lo que podría ser, y había perfeccionado su cuerpo para el combate, por lo que el chico ya tenía suficiente músculo para que el Kirk no debería volar sus extremidades. Físicamente, el chico era exactamente lo que estaba buscando. Sin embargo, eso no era lo que más le había impresionado. No, lo que más había impresionado a Toshinori había sido la forma en que Kaminari obviamente sabía que destruir el puntero cero lo llevaría más allá de los límites de su peculiaridad, pero lo hizo de todos modos, solo para salvar a un compañero examinado. Fue esa dedicación para salvar a la gente, sin importar lo que lo convertiría en un gran héroe y un sucesor perfecto para One for All. Cuando vio el distintivo cabello amarillo y negro corriendo hacia él por el pasillo, Toshinori creció en su forma muscular y se paró frente a él, haciendo que el joven cayera sobre su trasero por la sorpresa y la conmoción. Todo podría. Toshinori sonrió, estoy aquí. Capítulo 70. Teoría de las peculiaridades resumen. La transferencia de peculiaridades es una bestia interesante. Denki se sentó en la cama de Izuku y lo dejó divagar sobre una reciente pelea de héroes mientras trataba de ignorar la ansiedad que había estado creciendo en sus entrañas durante los últimos 3 días. Toda la oferta de Might había salido de la nada y simplemente no podía evitar la sensación de que no la merecía. Como serio. Apenas había aprendido a controlar su propia peculiaridad, ¿qué había hecho para merecer el poder de All Might también? Sintió que había engañado a All Might de alguna manera para que pensara que era un gran estudiante héroe con mucho potencial. Entonces, ¿qué pasaría cuando se diera cuenta de que Denki estaba en el promedio o incluso un poco por debajo? ¿Retiraría su oferta? ¿Estaría enojado? ¿Denki aún podría ser un héroe si All Might lo odiara? Saber que esas preguntas probablemente eran ridículas no hizo nada para detener los pensamientos.
Además, Denki simplemente no podía dejar de mirar a Izuku. Si alguien merecía una peculiaridad increíble como la de All Might, era él. Era mucho más inteligente que Denki y era mejor luchador, por lo que no tenía dudas de que Izuku sería un sucesor mucho mejor que él. Con todo lo que sabía sobre la teoría de las peculiaridades, Izuku probablemente no tendría problemas para aprender cómo funcionaba la peculiaridad y, si tuviera una peculiaridad, no habría nada que le impidiera ser uno de los mejores héroes que Japón había visto. Parecía que sería un movimiento realmente idiota aceptar la oferta de All Might cuando ya tenía una peculiaridad poderosa que ni siquiera podría controlar sin la ayuda de Izuku. Por supuesto, esa era solo una de las razones por las que Denki le había dicho a All Might que necesitaba tiempo para pensar en su oferta. Había sido comprensivo, como se esperaba del héroe número 1, pero parecía un poco decepcionado por la vacilación de Denki. Era la oferta de su vida, él lo sabía. Era solo, mucho y Denki no sabía si era posible. Nunca antes había oído hablar de una peculiaridad que pudiera transferirse. ¿Y si All Might le estaba mintiendo? Denki saltó con un grito cuando Izuku tocó su mejilla. Oye, has estado distraído más de lo habitual hoy. No es nada malo. Yo solo, puedes acostarte un rato o podemos ver la televisión o algo así. Denki dio una sonrisa que no sintió muy convincente. No, no te preocupes por eso, no es nada. Izuku frunció el ceño y saltó a la cama a su lado. Ok. Ok. Denki entrecerró los ojos con desconfianza. ¿No vas a empujar? Izuku se encogió de hombros. Tengo días malos en los que realmente no quiero que me presionen, así que pensé que estaría aquí para ti. Lo siento si eso es incómodo, no es lo correcto, solo estaba intentando. Tu mamá está en el trabajo, ¿verdad? Denki interrumpió de repente. Los ojos de Izuku se abrieron. ¿Sí? Denki respiró hondo y vaciló. All Might le había dicho que no debería contarle a nadie sobre One for All, pero, el cerebro de Denki había estado dando vueltas en círculos durante días y todavía no sabía qué hacer. Tal vez si le dijera a una sola persona, no sería tan malo. Y era solo que Izuku y Denki sabían que podía confiar en él. No era como si All Might tuviera que saber. Pero le había prometido a All Might que no lo diría. ¿Cómo podría ser el sucesor de All Might si toda su relación se basó en mentiras? Pero realmente necesitaba un consejo e Izuku lo miraba expectante ahora, así que no podía simplemente decir nada. Tal vez podría hablar sobre el tema, como en esas películas donde trataron algo como hipotético o algo así. Sí, eso podría funcionar. Denki se mordió el labio nerviosamente. Sabes mucho sobre la teoría de las peculiaridades, ¿verdad? Quiero decir, no me llamaría a mí mismo un experto. Izuku dijo. Pero tengo una comprensión básica de ello. ¿Qué tiene eso que ver con que mamá esté en el trabajo? Nada. Dijo Denki rápidamente. Nada. No es nada. Podemos simplemente dejarlo. Los ojos de Izuku se abrieron y parecía que estaba entrando en pánico junto a Denki. No, está bien. No importa. ¿Tenías alguna pregunta sobre tu peculiaridad? No es mío. No todavía, de todos modos. Solo un poco en general. Esta es una pregunta realmente extraña, pero ¿sabes si es teóricamente posible que alguien le dé una peculiaridad a otra persona? Para sorpresa de Denki, Izuku se puso rígido. Prácticamente podía ver los pensamientos y las teorías corriendo detrás de su frente y pasó casi un minuto completo antes de que Izuku finalmente dijera algo. ¿Por qué? Solo curioso. Denki se encogió de hombros y trató de sofocar el creciente pánico. Había estado esperando una divagación, o incluso una risa y la seguridad de que era imposible, no lo que sea que fuera esto. Debo haberlo leído en alguna parte. Como dije, no es nada, podemos dejarlo. Denki, por favor, necesito que seas completamente honesto conmigo. Izuku lo agarró por los hombros y lo miró intensamente. Tenía los ojos muy abiertos y parecía asustado, lo que estaba poniendo a Denki aún más nervioso. Alguien te ofreció una peculiaridad. Ogawa finalmente comenzaba a acostumbrarse a su nueva peculiaridad, incluso si todavía era extraña.
Se sentía como si tuviera 4 años otra vez, conociendo sus límites y descubriendo nuevos aspectos inesperadamente y, a menudo, en momentos inconvenientes. Habría sido nostálgico si no fuera por la tortura. Necesitó todo lo que tenía para soportar el entrenamiento diario que el doctor le hacía y podía sentir que se estaba derrumbando lentamente a pesar de sus mejores intenciones. Sería mucho más fácil rendirse. Podía simplemente obedecer lo que el doctor y Sensei quisieran que hiciera y ya no tendría que preocuparse por el dolor o los castigos. Simplemente podría ser. Siempre trató de enterrar esos sentimientos cada vez que aparecían, pero solo estaban en el fondo. Eso ya era bastante malo, pero luego se complicó aún más por el hecho de que las personas que vivían en su cabeza parecían estar en desacuerdo sobre el curso de acción correcto. Afortunadamente, la teoría de Kumo de que se integraban a él no había sido del todo correcta. Se habían mezclado, pero él seguía siendo mayormente él, por lo que no podría estar más agradecido. Había 2 de ellos, por lo que él podía decir, cada uno con su propia personalidad y forma sombría en su mente. Uno de ellos parecía demasiado ansioso por tomar el camino más fácil y el otro era terco como el infierno, lo que significaba que Ogawa estaba constantemente atrapado en medio de los dos cuando se trataba de ceder y simplemente obedecer a sus captores. Estaba empezando a ser realmente molesto. Últimamente, sin embargo, se había puesto un poco más del lado de la sombra obstinada. Por lo que habían podido reunir, estaban en aguas sin precedentes en términos de experimentos, lo que significaba que al igual que Ogawa aún no conocía los límites de su peculiaridad, tampoco el médico. Usó el dolor para probar esos límites, porque por supuesto que lo hizo, pero después de la primera semana, Ogawa había comenzado a rendir un poco por debajo de lo que sentía que podía. El médico aún estaba encantado con los resultados y Ogawa se encargó de que nunca sospechara que le estaban ocultando algo, pero eso también significaba que no conocía sus propios límites verdaderos, ya que nunca tuvo un momento en el que estuvieran o siendo observados para ponerlos a prueba. Ogawa escuchó un sonido metálico cuando se abrió una puerta más abajo en el pasillo y se apresuró a fingir estar dormido para que no lo arrastraran inmediatamente a otra sesión. Se quedó quieto y controló su respiración cuando escuchó los sonidos de la celda de al lado siendo abierta y arrojando a alguien dentro. Fue solo una vez que estuvo seguro de que el doctor se había ido que se atrevió a abrir los ojos y jadeó. «Kumo». Ogawa dijo en un susurro horrorizado, a pesar de que sabía que su compañero de celda probablemente no estaba en condiciones de responder. «¿Eres tú?». El cabello blanco normalmente puro de Kumo se había oscurecido a un morado magullado y ennegrecido y el vapor fluctuaba rápidamente fuera de control, a veces cubriendo casi todo su cuerpo y a veces desapareciendo casi por completo. Al oír la voz de Ogawa, gimió y se puso de lado, abriendo los ojos para revelar un sorprendente color amarillo brillante que hizo que Ogawa se esforzara instintivamente por escapar. «¿Adivina qué, Ogawa?». Kumo sonrió débilmente y Ogawa se dio cuenta de que estaba a punto de desmayarse. «Finalmente conseguí mis propios amigos». Izuku contuvo la respiración mientras esperaba que Denki respondiera. Había pensado que estaba haciendo un buen trabajo al protegerlo de su lado vigilante, pero si la fábrica de villanos lo había encontrado de alguna manera, bueno, pensó que era más probable que All for One o quien fuera el verdadero líder lo hiciera. Simplemente robar su peculiaridad en lugar de ofrecerle una nueva, pero siempre existía la posibilidad de que la fábrica de villanos estuviera tratando de reclutarlo. Su corazón se hundió cuando Denki se rió torpemente. «¿Cómo lo supiste?». El corazón de Izuku se hundió. ¿Cómo lo habían encontrado? Pensó que había sido al menos algo cuidadoso con su identidad. No se fue a casa si sentía que alguien lo estaba siguiendo y era Seread y los héroes aún no habían podido descubrirlo, pero si la fábrica de villanos no lo había encontrado a través de Izuku, ¿cómo lo habían encontrado? Izuku. Denki lo sacó de sus pensamientos. ¿Es eso algo malo? Porque parece que te estás volviendo loco y me está volviendo loco porque te estás volviendo loco. Izuku quería reír histéricamente. ¿Fue algo malo? ¿Sí? Sí, fue algo muy malo. Significaba que los villanos tenían como objetivo a su mejor amigo y lo ponían en peligro.
Sin embargo, Izuku no podía simplemente decir eso, porque Denki ya estaba empezando a enloquecer e Izuku ni siquiera había dicho nada. Se desinfló. Al menos si la fábrica de villanos estaba tratando de reclutarlo, los héroes podrían rastrear a quien hizo contacto y encontrar el resto de la operación de esa manera. No era un gran lado positivo, pero Izuku al menos intentaría estar agradecido. Es peligroso. Izuku dijo finalmente. Es teóricamente posible, cuando alguien tiene una peculiaridad que lo permite, pero hay muchos riesgos, y solo he visto evidencia de que lo hacen los villanos. Ahí. Una explicación simple que dejaba lo suficiente a la imaginación para que Denki pudiera entender que era un villano quien se le acercaba y él podría adaptarse a eso antes de que decidieran cómo se suponía que debían seguir adelante. Izuku esperó a que se diera cuenta de que había conocido a un villano, pero nunca lo hizo. En cambio, Denki solo frunció el ceño pensativo y murmuró para sí mismo. Eso es raro, porque definitivamente fue un héroe quien me hizo la oferta. Cualquiera que haya sido el tren de pensamiento de Izuku, saltó por completo el riel. ¿Qué? Los ojos de Denki se abrieron cuando aparentemente se dio cuenta de que había dicho eso en voz alta. Ups. Ups. Izuku repitió frenéticamente. Ups. Si había un héroe con una peculiaridad de transferencia, ¿por qué no estaban involucrados en la investigación de la fábrica de villanos? Y como Izuku nunca había leído sobre ellos en ninguna parte, había pasado años como el máximo fanático de los héroes. Conocía las peculiaridades de todos los héroes profesionales en Japón y había escrito sobre la mayoría de ellos en su cuaderno, por lo que se habría encontrado con algo similar a All for One, pero no lo había hecho, lo que significaba que cualquier héroe que se había acercado a Denki era muy bueno en ocultando su peculiaridad de los medios, lo que significaba que probablemente era muy bueno ocultando otras cosas y probablemente no se debería confiar en él. En todo caso, el hecho de que fuera un héroe hizo que Izuku se preocupara aún más, si eso fuera posible. Él, me hizo jurar que guardaría el secreto, explicó Denki. Se suponía que no debía decir nada. Le prometí que no le diría a nadie porque es un gran problema y probablemente se pondría muy mal si se supiera y los villanos se enteraran, pero lo he estado pensando durante 3 días y todavía no lo sé. Sé lo que se supone que debo decirle o si se supone que debo aceptar porque es una oferta muy generosa. Todavía no has aceptado la peculiaridad. Izuku se desinfló de alivio. Ok, eso es bueno. Eso es realmente bueno. Podemos trabajar con eso. Lo siento, está bien. Vamos a resolver esto. Sería útil saber, dijiste que no puedes decirme qué héroe te hizo la oferta, ¿verdad? Denki negó con la cabeza tímidamente, ni siquiera se suponía que te lo dijera. Nuevamente, está todo el asunto de jurar el secreto, pero, quiero decir, dijiste que había riesgos. ¿Qué son? El héroe no dijo nada sobre ningún riesgo. Izuku suspiró y se pasó una mano por el cabello mientras miraba su computadora. Puedo mostrarte parte de la investigación que se ha realizado, si quieres. Pero te advierto, no es bonito. Sabes que cuando alguien recibe un trasplante de órgano, existe un gran riesgo de que el cuerpo lo rechace. Sí, es por eso que siempre son tan cuidadosos para asegurarse de que los tipos de sangre y todo coincidan. Denki asintió. Entonces, cuando se introduce una nueva peculiaridad, el cuerpo trata de rechazarla de la misma manera. Exactamente. Izuku dijo. Hay una respuesta autoinmune aguda porque el cuerpo reconoce la nueva peculiaridad como un cuerpo extraño, pero debido a que una peculiaridad está tan arraigada en el código genético de alguien, no puede deshacerse de ella. El sistema inmunológico tiene problemas para apuntar a la parte correcta del código genético y eso puede causar que la materia gris se atrofie de tal manera que... Denki levantó una mano. Izuku, sabes que amo tus murmullos, pero creo que me perdiste en algún lugar allí. Debes recordar que soy un poco estúpido, así que explícalo como si se lo explicaras a un absoluto idiota. No eres un idiota. Izuku resopló. Bueno, por el momento, finge que lo soy. Denki le hizo un gesto para que continuara. Ahora, dime otra vez, pero en lenguaje estúpido, ¿qué podría pasar si acepto esta peculiaridad?
Izuku respiró hondo, tu cuerpo podría rechazarlo y comenzar a atacarse a sí mismo porque es difícil diferenciar entre lo que eres y lo que no. Podría convertir tu cerebro en queso suizo y morirías. Los ojos de Denki se abrieron, oh. Eso no es bueno. Izuku dejó escapar una risa enloquecida, no, eso no es bueno. En los pocos casos en que un individuo sin peculiaridad recibe una peculiaridad más adelante en la vida, muere en unos pocos años, a veces incluso menos. La transferencia de peculiaridades generalmente no es buena para la esperanza de vida de una persona. ¿Por qué no tiene sentido, no parece algo que él haría? Denki gimió y se dio la vuelta para enterrar su rostro en el colchón. Se quedó allí por otro largo momento hasta que de repente levantó la cabeza y miró a Izuku. Espera, ¿cuánto tiempo dijiste que vivieron esas personas después de obtener una peculiaridad? Izuku trató de ignorar el hecho de que 2 veces, Denki había comenzado a decir algo que sonaba sospechosamente como All for One, unos meses a algunos años, tal vez un poco más si tuvieron suerte. Denki se sentó, bueno, eso no tiene ningún sentido porque All Might ha estado activo durante casi 40 años y todavía se está fortaleciendo cuando, según tu lógica, ya debería estar muerto. Bueno, no diría que va fuerte, pero supongo que podría haber alguna peculiaridad que podría contrarrestar lo negativo. Izuku comenzó a murmurar, luego se detuvo, con los ojos muy abiertos cuando el resto de su cerebro se dio cuenta. Espera, All Might. Como en el símbolo de la paz, All Might. All Might te ofreció una peculiaridad. Denki se congeló de nuevo, ups. Notas. Muy bien, lectores de manga, no, lo más probable es que no siga el canon en este aspecto. Desarrollé una gran cantidad de teorías peculiares para esta historia y se me ocurrieron mis propias ideas sobre cómo quiero que Ofa y Afo funcionen en esta historia, así que, es fanficción, así que podemos salirnos con la nuestra. Un par de libertades e ignorando la realidad. Lo siento, la tradición real es probablemente mejor que el sistema que se me ocurrió, pero sea lo que sea, los apreciaremos por lo que son. Historias diferentes con sistemas ligeramente diferentes. Disfrutar. Capítulo 71. Cartas. Resumen. Wa envía cartas de aceptación. Oye, Katsuki. Hay una carta para ti. Katsuki ignoró la emoción de su vieja bruja cuando saltó la mitad de las escaleras y le arrebató la carta de la mano. Dame eso. Eso, ¿verdad? Por supuesto que lo es, mocoso. Ella se burló con orgullo y lo golpeó suavemente en la cabeza. Será mejor que te hayas metido. Katsuki puso los ojos en blanco, obviamente entré, vieja bruja. Ahora vete para que pueda tener un poco de paz y tranquilidad mientras lo abro. Si quieres tranquilidad, ve a tu habitación. Multa. Katsuki subió las escaleras, sobre mano, y cerró la puerta. Finalmente estaba aquí. La evidencia de que todo su arduo trabajo había valido la pena. Si Ogawa no estuviera todavía desaparecido, Katsuki probablemente habría ido a la playa y lo habría abierto con él y los demás, pero por mucho que lo odiara, ahora que las reuniones semanales habían terminado, el grupo realmente no había estado pasando el rato. Como mucho. Lo intentaron, pero Katsuki había estado ocupado preparándose para el examen de ingreso y los otros 2 estaban ocupados tratando de encontrar mejores trabajos ahora que sus registros estaban limpios. Todavía se enviaban mensajes de texto de vez en cuando ya habían pasado el rato 1 o 2 veces, y si Katsuki alguna vez deambulaba por el subsuelo, seguramente se encontraría con ellos eventualmente, pero sin Ogawa para unirlos, estaba tomando mucho más trabajo mantener la relación. Amistad. Para hacer las cosas aún más difíciles. Katsuki negó con la cabeza. Él lo encontraría. Solo dudó un poco antes de abrir el sobre. Este era el momento de la verdad. ¿Podría en realidad ser un verdadero héroe? En lugar de la carta que esperaba, un extraño disco de metal cayó sobre el escritorio con un ruido sordo y Katsuki tardó un segundo en darse cuenta de que era un proyector de hologramas en miniatura. Una luz brillante brilló y cuando la imagen se solidificó, All Might estaba sonriendo a la cámara, vistiendo un traje amarillo horrible. Katsuki desconcertó por un momento hasta que recordó haber escuchado un par de rumores en el bar de David de que All Might iba a comenzar a enseñar en la UA.
Había pensado que los rumores eran completamente ridículos, pero ahora parecía que le debía disculpas a un par de personas por reírse de ellos. Excelente. Estoy aquí. Olmig sonrió. Como una proyección. Katsuki puso los ojos en blanco, obviamente, idiota. Ahora ve al grano. La verdad es que no vine a esta ciudad solo para luchar contra villanos. Soy el miembro más nuevo de la facultad de la UA. Olmig tosió un poco antes de continuar. Katsuki Bakugo, obtuviste un puntaje ejemplar en el examen escrito y empataste en primer lugar en el práctico. Además, me han dicho que algunos héroes incluso hablaron bien de ti. Katsuki sabía lo que Olmig iba a decir, pero aún así se encontró conteniendo la respiración con anticipación. Felicitaciones y bienvenido. Olmig le dio a la cámara su sonrisa característica. Esta es tu academia de héroes. Yo entré. Queen Bee le informó. Con la peculiaridad de este anfitrión y la información que me diste sobre el diseño del robot y los puntos débiles, el examen fue fácil, pero me mantuve en la mitad del grupo, tal como me indicaron. Perfecto. Avanzar con la siguiente fase de nuestro plan. All for One sonrió ampliamente y desconectó la llamada, dejando que Queen Bee volviera a vivir la vida de su anfitrión. Ella era un poco más alelí de lo que era Queen Bee naturalmente, pero el cambio de personalidad aparentemente había sido aceptado como el anfitrión, dando vuelta a una nueva hoja y saliendo de su caparazón. No es que le importara, por supuesto, pero era un alivio que no la hubieran descubierto. Eso hubiera sido un inconveniente. All for One finalmente se sintió en control nuevamente. Después de meses de interferencia entrometida por parte de vigilantes y héroes, finalmente todo iba según lo planeado. El médico había informado que sus experimentos más recientes se habían adaptado muy bien a las peculiaridades enredadas que les había dado, y hasta ahora ninguno había mostrado ningún signo de rechazar sus nuevas peculiaridades. Fue una pena que las múltiples peculiaridades se combinaran en lo que parecía ser una única peculiaridad, pero el resultado fue mucho más poderoso que una peculiaridad natural y valió la pena el intercambio si eso significaba que sus peones conservaban sus facultades mentales. Siempre podía usar los fracasos, el Nomu, si necesitaba peculiaridades distintas para tener un impacto. Para mejorar aún más las cosas, sus contactos dentro del departamento de policía habían informado que su distracción había funcionado exactamente como se pretendía. Desafortunadamente, la mayor parte de la investigación se estaba llevando a cabo dentro de un pequeño puñado de héroes, por lo que no sabía exactamente lo que la policía sabía, pero por lo que su contacto había podido deducir, la investigación estaba actualmente bajo la impresión de que la fábrica de villanos no estaba ni cerca de su objetivo y, de hecho, había retrocedido debido al hecho de que Endeavor había muerto tan rápido. Todos habían estado tan absortos en el duelo por el ex-héroe número 2 y lo que quedaba de su reputación que ni siquiera consideraron el hecho de que su muerte podría haber sido completamente intencional. Hubiera sido incluso mejor si Endeavor hubiera logrado realmente encargarse de ese molesto justiciero antes de que se quemara, pero no era como si un niño fuera suficiente para detener el avance de sus grandes planes. Era casi la hora de comenzar el siguiente movimiento de su sinfonía y All for One no podía estar más emocionado. Izuku. Denki no llamó cuando irrumpió en la puerta principal, quitándose los zapatos rápidamente antes de volver corriendo a la habitación de Izuku. Al pasar por la cocina, vio a Midoriya-san negar con la cabeza, con una pequeña sonrisa en su rostro. Denki le sonrió rápidamente antes de continuar corriendo por el pasillo, finalmente abriendo la puerta de la habitación de Izuku. Aparentemente, Izuku había estado a punto de abrir la puerta para dejarlo entrar, pero sus ojos se abrieron cuando Denki se estrelló contra él, incapaz de detener su impulso a tiempo para evitar que ambos cayesen al suelo. Izuku gimió y se frotó la cabeza mientras trataba de desenredar sus extremidades. También es bueno verte, Denki, pero ay. ¿Están bien, muchachos, ahí dentro? Midoriya-san gritó desde la cocina. Sí, mamá, estamos bien. Izuku le devolvió la llamada. Denki estaba un poco emocionado. Lo siento. Denki agregó, sonriendo tímidamente cuando Izuku puso los ojos en blanco. Pero Izuku. Llegó mi carta. De la UA. Izuku se apresuró a sentarse. Ya lo abriste.
Denki asintió, empaté en el primer lugar. Bueno, en lo práctico, pero lo hice mejor en lo escrito de lo que pensé. Yo entré. Izuku sonrió brillantemente y Denki sintió que su estómago se revolvía levemente. Eso es asombroso, Denki. Sabía que podrías hacerlo. Serás un héroe increíble. Denki se sonrojó y lo empujó, lo que hizo que Izuku se riera. En serio, primer lugar en la práctica. Bueno, empatado en primer lugar, pero aún así Denki sonrió y levantó el puño. Realmente no pensé que lo estaba haciendo tan bien, pero resulta que había puntos de rescate o algo así. Quiero decir, quiero ser un héroe, ¿cierto? Así que, por supuesto, iba a ayudar a los otros examinados y luego estaba esa cosa con el puntero 0 al final, incluso si tenía que freírme el cerebro para vencerlo, lo siento. Pero entré. Estoy orgulloso de ti. Izuku sonrió. ¿Sabes quién va a ser tu maestro? Denki negó con la cabeza. ¿Alguien llamado Aizawa? Creo que podría haber estado allí mientras yo estaba fuera después del examen, ¿sabes? Sin embargo, ese tipo parecía un vagabundo, por lo que podría no ser el mismo tipo. Izuku frunció el ceño. Aizawa podría estar bajo tierra, o tal vez retirado. Sé los nombres civiles de la mayoría de los héroes, pero algunos de ellos pueden ser difíciles de encontrar. ¡Vaya! Denki interrumpió. All Might te entregó la carta de aceptación. Tu discurso fue una proyección, así que sí. Aparentemente estará enseñando en la UA el próximo año, lo que explica por qué estaba viendo el examen de ingreso. Fue un poco raro, especialmente por todo. Denki se sentó y cerró la puerta, bajando la voz a un susurro. Todo el asunto de One for All, ¿sabes? Había sido necesario un poco de convencimiento y más de una promesa de Dedo Meñique, jurando guardar el secreto para que Denki se abriera y le contara toda la historia, pero saber todo solo le dio a Izuku aún más preguntas. ¿Fue la lesión que All Might le había mostrado a Izuku realmente el resultado de su peculiaridad en lugar de una pelea de villanos como había dicho? ¿Fue su peculiaridad lo que realmente había hecho el daño? Si no, ¿por qué su peculiaridad no había atacado su cuerpo? ¿De quién había obtenido su peculiaridad? ¿Lo había obtenido de All for One? ¿Estaba trabajando con All for One? Había tantas preguntas que Izuku no sabía cómo responder y odiaba cada parte de ellas. No quería creer que All Might podría estar trabajando con los villanos, o incluso solo asociado con ellos, pero tenía que considerar la posibilidad de mantener a Denki a salvo. Izuku hizo una mueca. Sí, lo siento, eso probablemente fue muy incómodo. He estado investigando un poco más al respecto, pero, si resulta ser seguro, ¿te inclinas hacia un lado o hacia el otro? Denki suspiró y se pasó una mano por la cara. No lo sé. Quiero aceptarlo, porque All Might es increíble y suena realmente genial, asumiendo que no me matará, pero yo solo Denki gimió. Todavía no siento que lo merezca. Hay mucha gente mejor. Izuku lo golpeó en la cabeza. Detente. Obtuviste el primer lugar en el examen de ingreso. Empaté en primer lugar en el examen práctico. Corrigió Denki. Pero, serías un héroe tan rudo si tuvieras One for All. Si resulta que es seguro, quiero decirle a All Might que te elija a ti en su lugar, y entonces podremos ser héroes juntos. Izuku se detuvo por un momento, luego sacudió la cabeza. Mi cuerpo no está hecho para una peculiaridad, Denki. Incluso si One for All es de alguna manera la excepción y no daña al usuario, se vinculará mejor con alguien cuyo cuerpo ya sabe que es una peculiaridad y cómo usarla. Si me lo diera, la peculiaridad probablemente sería rechazada e incluso si no fuera así, estaría comenzando de nuevo como un niño de 4 años. Mi cuerpo no tiene ninguna experiencia con peculiaridades y no está destinado a hacerlo. Está bien. Ya sé que no puedo ser un héroe y, además, All Might no me eligió a mí. Él te eligió a ti, supongo. Denki frunció el ceño. Sigue siendo mucha presión. Pero hey. Entré en la UA. Lo hiciste. Izuku sonrió. Pero no lo tomes como un permiso para dejar de entrenar. Denki le devolvió la sonrisa. Entonces supongo que será mejor que empieces a presionarme más.